Suscríbete a La Panterita. Avenida España, esquina Melvin Jones, y en Nicey, Ciudad del Este, sobre Avenida Adrián Jara. O accede a nicey.com para ver todas las promos que tenemos. Seguinos en @NiceyParaguay y activa el modo TEN. Si me ves llena de energía, cada vez más saludable y siempre lista para cada desafío, te cuento mi secreto: Agua de la Costa. Empiezo, continúo y termino mis días tomando Agua de la Costa, que me mantiene hidratada durante todas mis actividades. Encontrá tu dosis de frescura con Agua de la Costa en tu punto de venta más cercano. Agua de la Costa, la naturaleza te la recomienda. Llegaron a Bristol las super ofertas en heladeras y congeladores, con las cuotas más bajas en todas las marcas y modelos y sin entrega inicial. Heladera Midea 300 litros, ahora solo 18 cuotas de 189.000 guaraníes. Además, podés ganar 2.000 millones en premios. Acércate a una de las 80 sucursales. Escribinos al WhatsApp 0991-670-000. Llámanos al 519-4000 o comprá online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Este programa fue presentado por Itaú, hecho con vos. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Para cada dolor hay un quitadol. Ellopuy Supé Quitadol. Conexión total con Personal Flow. Agua de la Costa. Proba Agua de la Costa. Mejor hidratación sin calorías. Punto Pharma. Cuidamos tu salud y belleza. Sé americana. Carga Grid 95 de Petrobras, la nafta completa. Volvé a sentirte bien con Clansol. Nicey, especialistas en tecnología. Cooperativa Comecipar, tu mejor opción. Bancams, sentí la diferencia. En Petrobras, amigo, recargamos tu sonrisa siempre. Desde Asunción, capital de Paraguay, Monumental, AM 1080, Radio Futuro. Desde este momento, Monumental 1080 AM presenta Fútbol a lo Grande. Con Arturo Rubín, Jorge Sosa, Víctor Villalba, Francisco López y Germán Cafa. Todo lo que hay que saber del deporte rey con el equipo deportivo más escuchado del país. Ahora por Monumental 1080 AM comienza Fútbol a lo Grande. Provincia, buen día, ¿qué tal, Víctor? ¿Qué tal? Buen día para todos. ¿Qué tal, hermano? Muy bien, buen día para todos. ¿Qué tal, niño? Señor, buenos días, saludos para todos. ¿Qué tal, Darío? Buen día, señor, saludos a todos. Bueno, anoche, en la APF, vamos a hablar del campeonato, vamos a ir primero a este. La clausura de los campeonatos de la intermedia y las divisionales B y C pasó, la intermedia hizo su fixture. Sí, la intermedia ya tiene el calendario. Sí, yo leí también. Y cuando les tocó hacer su fixture a la B, apareció un amparo judicial que presentó el Club 12 de Octubre de Itagua y se paralizó todo. ¿Y por qué presenta eso? Porque pidió un nuevo plazo para intentar abonar las deudas. Y si es que cumple, o por lo menos eso pretende 12 de octubre, si es que cumple en ese tiempo, entonces permanecería en primera B. ¿Y por qué? Porque la sanción ¿dónde? es para ir a primera C. Ah, para el último. La última categoría. Lo enviaron Y de la intermedia a la C, lo mandaron. exactamente. Y ayer se Por iba lo a que hacer... pasó, Por las deudas y esas cosas. Ah, por toda esa vez Sí. hubo incluso un pronunciamiento, creo, de la APF, ¿verdad? Exactamente, Claro. se iba a hacer el fixture de la primera B, primera C, pero al final se encontraron con esa situación y no ¿Con pueden... quién tenemos que hablar? ¿Con el presidente de la intermedia? Y el... No. no. En todo caso, el presidente de 12, de 12. o asesor jurídico de 12. Pero si no tiene más vuelta, ¿cuánto debe? No, y si debe el sueldo a 35 jugadores más o menos, Sí. sueldo de los últimos 6 meses. ¿Y cómo va a ser? Igual es difícil, pero esto le daría un tiempo más como para intentar subsanar ese tema. Porque ayer Para iba que no, a ser... bueno, es lo que para quedar en pide B. a la B, Sí, Claro. y no bajar a la C. Porque que es la siempre última se- categoría La acá. última La categoría, sí. Ah. Por eso se frenó el sorteo, porque ahora mismo no se sabe con cuántos, porque 12 estaba para ir a primera C, y al final esta situación, esta maniobra, frena de momento el tema, y habrá que esperar el tiempo como para ver si juegan en la B o en la C, y eso altera el tema de los competidores, porque no hay dentro del reglamento, por ejemplo, 12 si se va a la C, no es que hay un reemplazante para ellos en la B, sino que va Queda a la un equipo C, menos en queda la un B. equipo menos y un equipo más en la primera C. Ahí está el panorama, y ayer se encontraron con esta situación y no pudieron sortear, solo intermedia al final. Y ya está el calendario, ¿cuándo Sí. arranca? Intermedia fines de abril,
Perdón, fines de marzo. Pero ¿Y cuándo termina? No se dio la fecha, en octubre tiene que terminar. Igual que este año. Sí, ese es eso es ¿Cuántos equipos del interior tiene la intermedia? Y son 8 por lo menos. Voy a buscar. Más de ser. Son 16, ¿verdad? Sí, 16 en total. Y a subir el de Villa Ayes ya te vaya. Subió Ayes, subió Encarnación. Subió Encarnación. A ver, vamos al repaso. Está 3 de febrero 1, Encarnación 2, después Pastoreo 3, 12 de junio Villa Ayes 4, Santaní 5, Carapeguá 6. Y después no sé si consideramos interior, en realidad ya San Lorenzo, No, Capiatá, San Lorenzo no está, no son. Capiatá no está en intermedio. Martín Ledesma de Capiatá, sí, la ciudad Y hay de que Capiatá. ver qué pasa con lo de primera, porque si en caso de que baje Guaireña Guaireña, es uno sería más, uno más claro, del interior. Totalmente. ¿Y por qué crees que lo que Guireña? No, porque si baja Tacuarí sería de zona metropolitana. Pero no baja Guireña. No lo sé. ¿Y por qué dijiste si baja Guireña? Sí baja. Sí baja. ¿Cuánto en total, Víctor? Y son 6 del interior. Sí, porque no consideramos... Ahí está Mariano Fleita, vicepresidente el 12 de octubre. ¿Cómo te va, Mariano? Muy buenos días para usted y para su radio escucha. Bueno, con el vicepresidente el 12 de octubre de Italia pidieron prórroga para mantenerse en la B, no ir a la C, con un tiempo a la divisional. Nosotros lo que pedimos era una reconsideración a la resolución del Tribunal de Justicia de la Liga Paraguaya de Fútbol. Eso es lo que nos está resolviendo, pero hay algunas condiciones que tenemos que cumplir para que se pueda entrar eso, ¿verdad? No sé, no están tratando de traerlo del Tribunal de Justicia en esa reconsideración. ¿Cuánto? Eso es lo que está pasando. Está bien. ¿Ustedes qué sienten? ¿Que se van a la C? Y nosotros por el momento estamos en la C. Lo que estamos haciendo es una apelación a ver si no nos podemos quedar en la B, porque consideramos que según nuestro abogado hubo un punto que se saltó, ¿verdad? Pero está la condicionante siempre, ¿verdad? De que el motivo por el cual nos fuimos a la C, que era el impaga por 5 meses a casi todos los jugadores y a mucha otra gente, ¿verdad? Con quien hemos arreglado con la misma de la mitad, pero la otra mitad no alcanzamos. Y ahora estamos con eso de buscar fondos, ¿verdad? Como para que podamos cumplir con todos los otros jugadores. Y entonces ahí va a ser, a lo mejor puede ser más fácil que nuestra reconsideración entre, ¿verdad? Porque no pensamos que no nos puede entrar una reconsideración si es que continuamos con el mismo pecado, ¿verdad? ¿Cuánto dinero necesitan? En este momento estamos necesitando por los 2.000 millones de guaraníes. ¿Cuánto tienen? Y estamos teniendo ya una base del 50% de esa plata. ¿Y ustedes consideran otro compromiso de algunos socios, algunos dirigentes que estamos ahí contribuyendo un poco, buscando, inclusive buscando algunos préstamos, que es bastante difícil por nuestra situación que se nos conceda? Pero hay entidades que están confiando en nosotros y entonces estamos luchando como para conseguir y podamos cumplir con todos los jugadores y nuestro compromiso. ¿Y qué le dijo la APF en esto que piden? Y la APF nos dice efectivamente, ¿verdad?, de que tenemos que cumplir todos esos compromisos, o de lo contrario hasta podemos quedar parados un año, ¿verdad?, sin jugar, o nos mantenemos en la categoría C, ¿verdad? Y me imagino que ahí ni siquiera la resolución, la apelación que presentamos no va a entrar, ¿verdad? Porque el condicionante es el pago a los jugadores, porque ese es el motivo por el cual nos mandaron a la... Pero hay un nuevo plazo ahora, o sea, ¿hay una fecha tope como para que ustedes abonen o cómo se va a ir dando? Atendiendo que ayer, por ejemplo, por esta situación no se pudo hacer el sorteo ni de primera B ni de primera C. Y yo pienso que porque el Tribunal de Justicia todavía no se expidió y está. Inclusive nosotros ya pusimos a consideración ahí de la Liga Paraguaya, no del Tribunal, ¿verdad? Ya pusimos de que estamos ya contando con un poquitito de plata que podíamos dar como anticipo, pero lo que queremos es dar, y si es posible cumplir con todo, ver los jugadores están cediendo también de su parte, están poniendo, gracias a su abogado, que es una buenísima persona, tenemos un relacionamiento muy bueno con ellos, y lo que nos falta es un poco de plata para poder salir adelante. Mariano, la deuda que tienen ustedes con los jugadores
¿Es de solo lo intermedia o quedó algo de primera división también? No, ese es netamente la primera división. De la intermedia estamos teniendo con los chicos, pero muy poco ya, creo que son 30 millones más o menos lo que falta pagarle por el mes de septiembre. Solamente Eso jugadores. Tenemos y algunos funcionarios que están, pero no supera los 50 millones entre todos. Lo de este año, lo de la intermedia que no correspondía a nosotros, porque como ustedes saben y le habíamos comentado, ¿verdad?, que nosotros cuando agarramos la intermedia no teníamos ni un peso, claro, porque ya la comisión anterior ya había retirado toda la plata que correspondía este año pasado, ¿verdad? Tuvimos que manejarnos a base de contribución, de algunas cosas, y entre eso tuvimos algunos problemas con el gerenciamiento que vino y no le pagó a nuestros jugadores y nos dejó un clavo de 200 millones, lo cual estamos judicializando también. Un buen punto el que tocaba anteriormente, el tema de los jugadores a los que se le debe, como que cambiar un poco la postura, porque en su momento recuerdo hablábamos con algunos de ellos y nos decían que no van a aceptar, por ejemplo, una reducción o no quieren llegar a un acuerdo sino cobrar todo de una. Quiere decir que algunos ya cambiaron ciertamente esa postura, que podría acordarse con ellos un monto menor, así a ustedes les facilita la cuestión, ¿no, Mariano? Y por supuesto, por conflicto largo, no nos conviene a nosotros ni a ellos. A nosotros nos conviene conseguir esa plata, seguir buscando, ¿verdad? Tenemos unos días todavía y conseguir todo, y a los jugadores también, porque ahora ya se aplicó de acuerdo al estatuto de los jugadores, el Tribunal de Justicia ya aplicó lo que tenía que aplicar, ¿verdad? Y puede reconsiderar, pero toda vez que paguemos, pues a ellos sí es que no le pagamos, no arreglamos, ahora se tiene que ir a lo judicial, que va a ser un pleito que va a llevar, me imagino, no soy abogado, pero va a llevar sus 12 años, ¿verdad? Y entonces no le conviene a ellos tampoco, entonces conviene de que lleguemos a un acuerdo así, ¿verdad? Y hay buena predisposición de parte de ellos, porque yo estoy hablando con casi todos y hay buena predisposición. Es cuestión de que nosotros le demos la oferta de cuánto es lo que necesitamos, cuánto tenemos, y está en manos de ellos, ¿verdad? De que acepte esa propuesta que nosotros vamos a hacer. Y bueno, Mariano, muchísimas gracias por tu tiempo. Nos ponemos al día desde la información y lo que ustedes consideran ahora es tan traumático de todo punto de vista, no ahora, por la situación que está pasando el 12 de octubre, pero conocemos el pensamiento y el criterio del 12 de octubre a través de tu posición. Gracias, Mariano, muy amable. Listo, no, gracias a ustedes, ¿verdad? Y a todos los que escuchan, que tengan un buen día. Gracias, Mariano Fleitas, vicepresidente del 12 de octubre de Itagua. Que ningún dolor arruine tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitadol. Grandes descuentos por tiempo limitado. Black Friday y hasta mañana 30 de noviembre. Hasta 30% descuento en lotes seleccionados. Entérate en redes sociales @EMSA Inmobiliaria, Face o Instagram. EMSA Inmobiliaria, contigo desde 1994. Fuimos por otro lado. Hoy Gerardo recibió la información. Es libertad, Uche. Es libertad. Porque cuando yo estaba pasando limpia, esta mañana en el bloque, él recibió un mensaje que Gerardo dice, error. Y ahí se queda. Después va y viene la consulta, y es libertad. Es libertad. Es libertad. Sí. En su momento, 2 ofertas oficiales llegó a tener Auche ya el año pasado. Libertad y Guaraní, o sea, dos equipos que estaban interesados. Ya estuvo Libertad, pero entonces. Sí, ya estuvo interesado en su momento Libertad, pero no terminó por cerrar y ahora coincide. Cuando estaba Guerrero como técnico. Sondeando un poquitito con el anterior representante, porque ayer hablé con René Rodríguez, me dijo que ya no representaba. Que en su momento él le acercó 2 ofertas concretas, una de Libertad y una de Guaraní. Entonces no lo de Libertad. Y no se había cerrado en ese momento. Y después él por cuestiones laborales se termina alejando de él. Y Rodríguez era el que tenía buena relación con Chiqui. Ah, sí, mismo. Sí, con Chiqui Blas Cristaldo. Sí. Dijo en su momento, declaró eso. Y él ahora está trabajando, él es uno de los artífices del ascenso de 12 de junio. Está trabajando como gerente deportivo el 12 de ¿Cómo se llama el señor? René Rodríguez. René Rodríguez. En Shell bajaron los precios de sus combustibles hasta 900 guaraníes menos por litro. Salí a buscar una Shell ahora mismo. Carga Shell al mejor precio en las estaciones adheridas. Shell, el emblema preferido de todos los paraguayos. ¿No dijiste, niño, que va a jugar Libertad con juveniles, ¿no? Y hay un número importante de juveniles. Igual hay otros nombres de jugadores como el caso de Espinosa, de Viera, que están citados, Willy Mendieta, que están dentro de los nombres citados, pero va a jugar con un equipo alternativo. Y la novedad es la vuelta del volante Martínez, después de mucho de su lesión, de Hugo Martínez, que había jugado en silla reserva,
pero que estaba en duda si estaba o no para esta última fecha. Habría que decir si es para titular o para suplente, pero serían los primeros minutos en esta parte final para Hugo Martínez. Igualmente, los alternativos de Libertad. No, claro, son de primer sí. nivel. O sea, y hoy van en principio solo Espinosa y el otro titular Viera. Ernesto Caballero. Y Viera otro de los... Viera. No, Martín Silvano. ¿Y cómo vamos con la Libertad? Y el arquero va a ser Rodrigo Morínigo, tiene como lateral derecho Iván Piris, Diego Viera, Luis Cardoso, está Roque también entre Néstor los dos. Jiménez. Después tiene como volantes centrales a Ernesto Caballero, puede ser uno de los titulares, Cristian Martínez, el juvenil, Hugo Martínez. Después tiene arriba a Fernández, me parece que va a jugar por fuera, Roque, y el otro podría ser Mendieta o Adrián Alcaraz, más o menos por ahí. Un equipo altamente alternativo, pero igual con nombre fuerte, dentro de todo. ATR con Flow puedes tener Tigo Sport App y vivir lo mejor del fútbol paraguayo. Conexión total con Personal Flow. Ingresa a personal.com.py para más información. En Universo Electrodomésticos Aire Tokio 11.000 BTU 18 cuota 230.000 guaraníes. Instalación incluida la primera cuota con tu aguinaldo. Llámanos al 021-238-6600. Universo Electrodomésticos, tu vida al mejor estilo. Vamos a ver lo que va a pasar hoy. Sacando en limpio el tentativo equipo Víctor Mourinho en el arco. Sí, zona ya había defensiva. jugado Sí. 2 o 3 partidos. Piris, Flores, Cardoso y Néstor Jiménez, Lescano, Caballero, que es Ernesto, Sí. Molinas, es Amim, ¿verdad? El que jugó los últimos William partidos. Mendieta, Marcelo Fernández y Roque Santa Cruz. El Igual Flores un anduvo equipo- bien cuando sí. lo puso Sí, en primera Gilberto canela. Flores, exactamente. Cuando lo puso, respetable, tiene lo suyo. llegamos a hablar con el Pablo o con la mamá, pero nos contaba lo de Flores cuando debutó en primera, me acuerdo, el Central. Sí, central. Él está en la selección preolímpica, estuvo en los últimos amistosos ahora. está bien que le den sub-23. minutos al arquero. Morínigo, Morínigo, Rodrigo porque él es seleccionable, o sea, siempre estuvo para poder llegar a la selección, pero al no jugar, le jugaba en contra, y que tenga minutos ahora es importante. Sí, y el suplente iba a ser Ángel González, que es otro juvenil, Otro estaba juvenil. en la sub-20, en la selección Muy sub-20. bien. Los miércoles son de Farmacia Catedral porque llegaron los descuentos reales, hasta 50% de descuento en todas las categorías con todas las formas de pago. Llámanos al 627-7000 en Farmacias Catedral desde 1905. Amamos cuidarte. Bueno, eso es el caso de Libertad. ¿Y con quién juega Libertad hoy? Tacuari. Qué difícil. Ayer hablamos con... fuerza al ingeniero Nito Vera. Desde aquí ojalá no esté escuchando la radio, fue intervenido, y mucha fuerza. Hablamos con Jorge Cáceres. Sí. ¿Sabes lo que es jugar vos y saber que el otro está jugando y de acuerdo al resultado? ¿Te pasó ya eso? Jugar con el resultado opuesto. Ya sabes eso. Sí, sí. Pensar el otro. A veces, claro, a veces O los técnicos te dicen, no a te vamos favor, a decir. a veces en contra. No, pero no te dicen los técnicos, o ustedes Sí, decís, pero te das cuenta, porque siempre hay un compañero, el utilero, alguien te dice. pero no conviene eso, ¿verdad? Por lo menos en el entretiempo alguien te va a avisar el resultado. No conviene eso. No conviene decir nada. Igual tiene que salir a ganar y Sí, después claro. ver que puede... Sí, pero ocurre que vos o sea, estás ganando, te rompes, y ocurre que el otro te dice despacito, el otro está ganando 8-0. Y ahí te... Como también a veces es lo opuesto. Por ahí si llega a estar perdiendo Guaireña y vos no puedes ganar, eso te acelera muchas veces, ¿verdad? Y te pasa de revoluciones. Sí. Por eso te A puedes veces jugar lo a opuesto. favor o en Sabes contra. que el otro está perdiendo y vos no puedes hacer lo tuyo también. Sí. Pero en la cancha, Germán, ¿quién le dice? Siempre Y por eso te digo, tuve esa curiosidad. El técnico por ahí no te dice nada, o cuerpo técnico nadie. Pero el compañero está mirando una, ¿cómo bueno? Y te dice, Te hace señas. después va el utilero. Mirá, vos estás acá, yo estoy acá, y te digo, yo te hago esto. Te estoy diciendo Claro, todo ya. sí. Me extraña Siempre de vos, hay dicho, alguien. cualquiera va a estar y te va a decir. No, porque Siempre siempre, te verá. siempre me dicen los porque protagonistas. Él siempre inocente. nosotros Bueno, no ya está, importa, no sabe. miramos. Tiene razón, Germán. Cualquier gesto, cualquiera te va a hacer Es saber. el discurso Y con el manda el que hacer. entretiempo. En el entretiempo alguien seguro que sí o sí va a mirar el teléfono. Siempre. ¿Acaso no pasó Paraguay-Perú? Clasificatoria. Venezuela. Paraguay, No, Paraguay, Perú, Perú, a sola linde. Venezuela también nos pasó este 1-0, 2-0. Paraguay sabía el resultado. Sí. 3-0. Y sabía. ¿Cómo se llama el central peruano famoso? Jugó, Del Solar le dijo a... ¿El Chemo? El Chemo le dijo a Cabaña, a Roberto. A Salvador. Roberto. Roberto. Si yo te dejo pasar, me mata. Le digo, y con todo eso, Roberto. Estando 2-2. ¿Cómo te va, Regis? Buenas tardes, Arturo. Saludos a todos. ¿En qué parte del mundo estás, Regis? Paraguay. Qué difícil momento. Estábamos hablando ayer con Jorge Cáceres. Mucha fuerza al ingeniero Nito Vera, que estaba en San Antonio, creo que ya volvía acá a su casa. Para lo que hoy representa Tacuarí y lo que hoy puede ocurrir. Muchas cosas, ¿verdad? Regis, pasan por tu mente, por lo que uno hace, por la situación que tiene, partidos que vienen a tu memoria. ¿Así es? Sí, pero yo ya estoy hace mucho en esto, no miro mucho para atrás, ¿no? Hoy tenemos una final,
no dependemos de nosotros, esta es la realidad, pero lo que me pasa en mi memoria es que este grupo de hoy es un torneo muy bueno y si llegamos a la última fecha con esperanza de salvarnos la categoría, es gracias al grupo de este semestre, ¿no? Y yo creo que tenemos que pelear hasta el último minuto. No, se entiende, y pendiente otros resultados, no solamente lo que haga Tacuarí. Claro, pero son cosas del fútbol y como yo dije a mi grupo de trabajo, amanhã a las 9 de la mañana, logramos objetivo ou não, empezamos a elaborar para o futuro. O sea, isso é um projeto largo e vai ter isso, vamos pelear descenso muitas vezes, e assim quando gerenciar um clube chico, não? Mas com este promédio de 3 anos, não? Uno respeta la dirigencia genuina del club, pero también hay que entender el gerenciamiento que está a tu cargo y el que solventa la gran parte de lo económico sos vos. Sí, la verdad, o que tienen responsabilidades, ¿no? Este año yo creo que Taquari logró objetivos económicos, ¿no? No es lo que todos piensan, porque hay una gran parte de gastos de partido, principalmente sudamericano y premios a jugadores. Pero yo que me encargo de tener la responsabilidad si el club tiene algún prejuicio, ¿no? Y de todo el proyecto. O sea, hoy nuestras inferiores están mucho mejor. Ojalá la prensa pudiera ir mirar el ginásio hoy que tiene Taquari, que en 100 años nunca tuvo. O sea, hicimos cosas importantes, pero sabemos que los resultados de la primera es lo que maneja todo, ¿no? Pero bueno, si pasa algo malo hoy, yo me hago cargo. Yo no soy de huir de la guerra, pero también sé que el proyecto estamos haciendo y no vamos a desistir y vamos a seguir con el proyecto. No, por eso digo, hay que tomarse el tiempo de saber la situación y hasta cuándo vos entras a Tacuarí, porque no estás huyendo. La intermedia es terrible si es que bajan. Alguna vez lo dijeron, es un infierno y no tiene los beneficios de primera en el orden económico y que da la televisión, por ejemplo, y en lo cual vos no podés partirte en tantas partes porque sos representante de jugadores y ahí tenés un beneficio representando a los jugadores donde probablemente gran parte de ese dinero vaya al club. Sí, pero siempre va a ser así, ¿no? O sea, mi empresa de gerenciamiento de jugadores, de agenciamiento de jugadores, é o que pone plata em los gerenciamentos. Foi assim em Olimpia de Itá, foi assim em Rubio, pero yo por respeito não quero falar todavía de intermédia até a las 10 de la noche, ¿no? Estamos bien. A mis jugadores, a los dirigentes, todo. Sí, yo te puedo asegurar que estamos listos y no hay que llorar, y no hay que plaguear, y no hay que reclamar, y no hay que mirar atrás, ¿me entiendes? Pase lo que pase, mañana despertamos y seguimos trabajando. La reunión a las 9, el tema ¿cuál fue a fondo? Permanecer en la categoría y ¿qué más? La reunión, ¿cuándo? ¿Hoy hiciste una reunión o no? No, hoy yo desayuné acá en el hotel que yo estoy, donde concentra Taquari, desayuné con el director técnico, pero hablamos. Yo siempre estoy cerca de los jugadores porque él se concentra en el mismo hotel que yo me hospedo, pero no hubo reunión. Claro, pero el que paga el hotel sos vos. No, Taquari. Sí, pero sincero, Taquari. Por eso decía, falta la plata. Está bien, con el debido respeto de la dirigencia, el aportante mayor sos vos, los beneficios serán tuyos y las cosas salen bien y las pérdidas. ¿Cuánto ya perdiste en Taquari? No, yo puse un poco de plata, pero no mucho, Arturo. Vuelvo a decir porque la plata de la APF y la plata de la Sudamericana este año, tuvimos como mantener el club bien, ¿no? Obvio que acá queda, no un plagueo, pero algo para tratar de mejorar el fútbol paraguayo, ¿no? Yo creo que como Europa, como Brasil, los equipos que descenden tendrían que tener un beneficio económico un poco mejor, al menos el primer año, ¿no?
Porque o que passou com o Capiatá, General Dias, River Plate e todos, não? Quando você descende, você tem contratos muito altos para a intermédia, não? E então você termina fundindo o clube porque a diferença da plata da PF de primeira para a intermédia é muitíssima, não? Então você termina com 3 ou 4 contratos altos em intermédia, sem poder pagar, ou se pagar vai ter um prejuízo de quase todo o ano da plata da PF, não? Então eu creio que a PF tinha que mirar um pouco como se trabalha em Europa, tudo, e melhorar isso para que os clubes quando descendam não tenham um problema econômico muito grande, como foi o caso de Capiatá, General Dias e Taquari. Provavelmente se descende eu vou ter que pôr muita plata para honrar y cumplir estos contratos. Bueno, y hay que hacer un trabajo corporativo de los clubes que tienen que presentar, no sé, o hacerse anunciar de una manera en la inquietud que tiene a través de una nota. Regis, de los jugadores que están en Tacuary, ¿a cuánto los representás vos? La verdad que yo creo que Oscar Ruiz, Valdeci, hay que mirar, pero no muchos, No, porque si es que descienden, no es expresión de deseo, la situación es muy difícil, vas a tener que tratar de ubicarlos en otros clubes. Sí, pero ya están ubicados. ¿A dónde están ubicados? Como representante. ¿A dónde están ubicados? Y Oscar Ruiz ya se va a Brasil. Oscar Ruiz a Brasil. Valdeci todavía no, pero Oscar Ruiz tenemos 3 propuestas de Brasil y salvando o no, ya se va a Brasil. A Brasil va Oscar. ¿Y Valdeci no tenés? Sí. ¿Y el otro quién es? No tengo, así de memoria no me acuerdo, pero el único que tiene una propuesta oficial ahora es Oscar Ruiz y estaría jugando su último partido porque fue una promesa mía para él también. Y él ayudarme este año en Taquary, yo le voy a Brasil de vuelta. Un segundo con Regis Márquez. Sí, Regis, antes de cambiar de club, de hablar de otros representados, te consulto del plantel actual. Por ejemplo, el caso de los experimentados, mucho depende que hoy se salve Taquary como para pensar que puedan continuar el año que viene. Te cito, Marcos Cáceres, Servio, o ya con ellos está hablado hasta hoy el acuerdo. Por más que se salve Taquary, ellos tomarán otro rumbo. No, Marcos Cáceres tiene contrato até mitad de año y Servio tiene contrato até fin de año. Até agora, ¿no? Claro, si seguimos la categoría, tenemos plata para tratar de negociar con ellos, ¿no? Pero acá queda mi respeto a Gaspar, a Marcos Cáceres y a otros jugadores que aceitaron, principalmente los dos, ¿no? Por la trayectoria que tiene. E aceitar esse desafio de vir a Taquary, quase defendido o primeiro semestre, não? E nos deram na mão e puseram seu nome em risco. E volto a dizer, como eu já falei ao grupo de Taquary, passe o que passe hoje, eles podem entrar para a história, porque, eu te sou sincero, eu hace 7, 8 fechas já desisti de pelear para a permanência, não? Já empecé a programar-me todo para intermédia no que viene. Então, quero mis respeitos ao diretor técnico que aceitou vir grátis por um prêmio de permanência, não? Então, passe o que passe, eu tenho uma admiração e respeito por todo o plantel de Taquary. Quando eu tenho que sair a criticar, eu sempre vou sair a criticar, mas quando eu tenho que hablar bien de los jugadores, haré lo mismo. Regis, y lo último, aprovecho y te saco de Taquary en esta última pregunta. El caso de Guillermo Paiva, ¿cuál es? ¿Él va a ser transferido? ¿Va a ser prestado? ¿Qué te dijeron? Atendiendo que Olimpia ya va resolviendo situaciones individuales, te pregunto si no hubo novedades sobre él. No, la verdad es que hablé con el presidente, me dijo que cree que si llega una propuesta de préstamo por Paiva podría liberar él, que necesita cambiar de aire. Yo pienso lo mismo, ¿me entiendes? Pero yo siempre digo que con la experiencia que yo tengo hay que esperar hasta el último día del torneo, ¿no? Porque yo te doy un ejemplo, probablemente Paiva juegue ahora este último partido,
y si hace 3 goles cambia todo, ¿me entiendes? Entonces, el fútbol, yo aprendí a no decir nada mientras no termine el torneo, ¿no? Paiva, hace 6 meses valía $2 millones, ahora ya quiere prestar por 200 mil. O sea, es muy cambiante el fútbol, ¿no? Una semana el jugador no vale nada, otra semana el jugador vale mucho. El Tacuarí de 8 fechas atrás, ningún jugador servía. Ahora estas últimas 7 fechas, Tacuarí no perdió ni un partido, ya son fenómeno. El mismo plantel, ¿me entiendes? O sea, el fútbol es una empresa que no tiene mucha lógica, ¿no? Es la única empresa que vos podés hacer todo bien, ¿me entiendes? Y salir mal los resultados. Te doy ejemplo, Tacuarí nunca atrasó sueldo. Y estamos peleando con un equipo que pasó todo el año con sueldos atrasados. Y bueno, y este es el fútbol, ¿no? Perfecto, Reggie, te agradecemos mucho por este contacto. Gracias, chao, chao. Regis Márquez, gerenciador de Tacuarí y representante de jugadores. Para estas fiestas el recomendado especial es el Gran Pollo Pechugón. Viene con termómetro automático que indica que la cocción está en su punto. Encontrarlos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugón, el sabor que nos une desde siempre. Paiva se va. Y sí, le dijo Cardona que necesita cambiar de aire y que aceptarán el préstamo. Y yo no sé si lo dijo como una comparativa simplemente o ese es el monto real, porque decía valía $2 millones y ahora piden un préstamo de $200.000. O sea, el equipo que venga con ese monto ofreciendo préstamo se lo va a llevar a Paiva por un año probablemente. Rompemos todo, premiamos la fidelidad de nuestros clientes sorteando una fabulosa Ford F-150 0 kilómetro, además tiene espectaculares premios. Con todas tus compras hasta el 31 de enero puedes ser el ganador. Lunes a sábados de 7:30 a 18 horas. Boyani, músicos del Chaco, la gente sabe. Mitsubishi Montero Sport, potencia, poder y lujo para la ciudad o campo, precio contado $54.990. De regalo, escritura gratis, mantenimiento por 30.000 kilómetros y kit de equipamiento. Entérate más en redes sociales @Mitsubishi Motors PY. En Asismed luchamos contra el cáncer de próstata, por eso siendo beneficiario de Asismed puedes realizarte chequeos regulares en el Centro Urológico La Costa Artigas. Entérate más contactando al 021-217-1717. Redes @Asismed PY. Recordá que a tiempo hace la diferencia. Tacuarí no tiene mucho en banco. Lo que pone el técnico ya pone ahora. Sí. Es lo que tiene. No tiene y a mucho Libertad le sobra banco. Sí. Exacto. Sí, Libertad hoy se da el lujo de poner 5 o 6 que son habituales suplentes, pero que tienen jerarquía, ya nombre, recorrido. Y qué oportunidad para ellos. Sí, buena oportunidad para mostrarse en este cierre de año. En Petrobras bajaron los precios de las naftas y diésel, menos 900 guaraníes en estaciones adheridas para que puedas llenar el tanque de calidad internacional al mejor precio. Más info en @estaciones Petrobras PY o en petrobrasdistribución.com.py. Sí, puede ser como las selecciones. Sí, como 23 bancos. Sí. Dice. Hasta 23. Hasta 23. Pero se respetan los mismos cambios. Sí, claro. 5 cambios. Vos tomás la decisión si querés más jugadores en el banco o no. Como Conmebol. A veces hay equipos que son 12 suplentes, a veces 7. Pero nos va a enseñar, Germán, si vos tenés banco y ganás, es otra historia. Sí, y ahí va a haber un problema. Si yo tengo opción de poner 7 en banco, 8 en banco, ¿cuántos están hoy? Y hoy 7. 7 en banco. Y voy al tope, si gana, ese jugador tiene que ganar también. Claro. ¿Es verdad? Así mismo. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes, 2 locales, Casas Centrales, Eusebio Ayala, casi R y 2 de Mayo, Asunción y La Marea, Avenida Cacique Lambaré, casi Panchito López. Teléfono 607-731 y WhatsApp 091-543-543. Wilmar SRL. Sorprendió, esto decía Gerardo, hoy lo Dauché, no le teníamos libertad. No. La verdad que no. ¿Y por qué no le llamamos al dama y le decimos Raquel Libertad? Sí, y entonces el presidente del cual nos habló ayer fue Editore, porque él contaba la historia de que reservame el jugador. Sé que muchos te van a preguntar. Y nosotros pensamos que Olimpia reservamos porque no podía pagar, pues. Yo también pensé. Es un jugador que, viendo su estilo, su forma de jugar, encaja en Libertad. Sí, va a encajar en cualquier equipo. Porque es parecido. Sí, pero porque puede encajar. Yo lo veo es distinto a lo demás, es marca diferencia. Ese tipo de jugador marca. Encaja en el fútbol de Libertad, por lo menos lo que viene mostrando en los últimos años. Parecemos representantes de Uche, pero marca diferencia. Sí, wow.
Se acomoda en cualquier puesto. En general es el jugador distinto, eso está claro. Igual su mejor año fue el año pasado. Sí, este año no, claro. Este estuvo perseguido por lesiones. Sí, pero el cada vez año que pasado esa versión es para cualquier Pero cuando le toca equipo de jugar, media marca tabla la para arriba, diferencia. sí. El otro día entró y le cambió la cara a su equipo. Totalmente. Sí. Ferropar S.A. 42 años ayudándote a realizar tus proyectos con garantía y calidad, llegando a todos los puntos del país. Seguinos en Facebook e Instagram como Ferropar S.A. Dale un giro a tu vida y convertirte en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner. Consulta los partidos en aposta.la y prepárate para hacer tu mejor versión. Apostar a ganar lo cambia todo. 12-4. ¿Soñas con expandir tu negocio, refaccionar instalaciones? Trae tu empresa a Banco Préstamo Pymes hasta 500 millones a sola firma y a un plazo de 36 meses. Conoce más en banco.com.py. Banco, un banco para todos. Decidí bienestar y certeza, exigí Impaco. Más de 40 años llevando energía al país. 12-5. Bueno, y vamos a esperar que venga Francisco López, que ya habrá salido el canal, para analizar por la última fecha de la que viene. Hoy cierran su campaña Trinidense, Guaireña y Libertad Tacuari. Así mismo. Y en el caso, coincidentemente, tanto Trinidense y Libertad con la mente puesta en el juego del sábado. ¿Por qué, doctor Julio Aldama, no nos dijiste ayer que está, doctor? Hola, buen día, Arturo, buen día a los compañeros. ¿Cómo están ustedes? En el arbolito de Navidad de Auché le va a aparecer Libertad, doctor. Yo no dije nada, Arturo. No, pero te preguntamos nosotros. Como me consultaron sobre si hay pedidos, sí, le fui muy sincero y les comenté lo que había, ¿verdad? Sí, pero cuando creíamos que era Olimpia, por lo menos de mi parte ocurre que es Libertad, doctor. ¿Por qué no nos dijiste? No sé, a ver, yo no dije Libertad, no dije Olimpia, Cerro, pero así como ayer les dije, Arturo, yo apenas tenga la noticia concretada, yo les voy a comentar. Sí, pero hoy pues la última fecha jugando ya Guaireña. Perdón, el General Caballero Honesta que tenemos entre hoy, mañana y el viernes. ¿Y para qué vamos a esperar ya? Si el jugador se va a ir. Y ojalá si sale una operación para Guille sería muy bueno, ¿verdad? Un gran jugador. Imagínense cumpliendo un gran papel en un equipo chico, ¿verdad? Lo que puede llegar a ser en un equipo grande, ¿verdad? Es un jugador con mucha calidad, Arturo. ¿Vos no querés que te haga la repregunta, si es Libertad? No sabría decirle, Arturo. No sabés muy bien lo que no querés decir. Ah, bueno, sí, pues exactamente. El que te dijo, espera. No estaría bueno decirlo. ¿Cómo se llama? Reservame editores. No, un presidente me dijo, Arturo, así mismo. ¿Y no editores? Un señor presidente me dijo así, un gran presidente. ¿Quién es? ¿Y no editó en un gran presidente, veo? ¿Cómo? Ah, ya entiendo. ¿Y cuándo te encontraste con él? Siempre nos encontramos en todas las reuniones, Arturo. Siempre compartimos momentos. ¿Quién? Y tenemos una muy buena relación aparte, ¿verdad? Pero vamos, no, todo, acá no entendemos más la historia por tu culpa. ¿Te parece, veo? No, pero ya si se concreta, ustedes van a saber enseguida, pero bueno, Arturo. Te hago una pregunta. ¿Figura Libertad o no figura nomás ya? ¿Cómo? ¿Figura Libertad? Libertad. No, o sea que yo les hablé de un gran equipo, de un equipo grande del fútbol paraguayo, que es la institución que tiene reservado el derecho por ahora, ¿verdad? Y es de palabra con el presidente. Ah, entonces no, es Libertad, ¿verdad? Entonces yo estoy esperando eso, y una vez que se concrete, yo creo que una vez concluido el torneo, mi querido Arturo, ya se va a hablar sobre el punto y ya habrá definición al respecto. Bueno, quiere decir que son los clubes de mayor convocatoria, como te dije ayer. Es un equipo grande del fútbol paraguayo. Y así es matar todo. Entonces te digo de convocatoria y vos me respondes otra vez eso. Sí, pero no puedo decir el nombre, Arturo. Yo le pido mil disculpas, de verdad, comandante. Está bien, perfecto. Ya no pregunto más porque ya estoy cansando con tantas preguntas. Presidente, los jugadores que terminan contrato, si bien ahora es cierto, tienen un partido fundamental ante Olimpia con la intención de ingresar
a Copa igualmente, pero aquellos que están terminando el contrato y que en principio no seguirían, ya tienen, no es cuestión de esperar el viernes y a partir de allí por una cuestión de respeto al jugador igualmente, de los que terminan contrato. Por respeto mismo y aparte que todavía no nos hemos sentado a conversar con el cuerpo técnico, a planificar, ¿verdad? Estamos enfocados neta y exclusivamente a lo que es el último partido contra Olimpia. Y una vez concluido, el fin de semana seguramente nos sentaremos ya a planificar y vamos a tener definido todo, ¿verdad? Iremos otra vez a renovar los contratos, aquellos que están vencidos y bueno, ver los jugadores que el cuerpo técnico precisará en cada puesto, ¿verdad? Así que yo creo que para el próximo lunes más o menos ya vamos a tener ya una idea muy clara de todo. ¿Con esto Ponce será el técnico? Ponce está confirmado como director técnico junto con los muchachos que están con él. Correcto. En el caso de Marabel, él viene jugando en la reserva. Estaba practicando, pero no estaba jugando realmente. ¿Es porque estaba físicamente no por ahí apto, algo que sucedió con él? Y realmente le jugó una mala pasada la parte física, no estuvo en condiciones, le persiguió las pequeñas lesiones, no estuvo nunca en su nivel, ¿verdad?, físico, así que eso fue lo que ocurrió con Junior Marabel. Y bueno, seguiremos hablando, doctor. ¿Y cuánto tiempo hay de prórroga por el tema de Auché? Yo creo que una vez que termine este campeonato, para la próxima semana ya vamos a tener ya la idea concreta, Arturo. Bueno, gracias, muy amable, doctor, muy amable como siempre. Un abrazo, Arturo. Igualmente, el doctor Aldama, presidente general Caballero. Tus electrodomésticos deben ser Jan, la marca que quiere la gente. Encontrarlos en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa y distribuye Globo S.A. Papa Oli Bar Trattoria te espera con gustos exquisitos para vos. Tenés molejas doradas, empanadas de morcilla, ensalada César, hamburguesas de la casa, pizza serrano de Parma, picada parrillera Papa Oli o si preferís risotto de camarones. Papa Oli Bar y Trattoria te esperan Celsa Esperati bomberos voluntarios. En Instagram @PapaOliPY. 1211. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de PH laminados, con carpintería en aluminio para fachadas, barandas y aberturas en obras corporativas, comerciales y residenciales. Llámanos al 450310. Crystal House, más de 50 años cristalizando sueños. Un penal a favor de PSG no fue, ¿vio? Y de esos penales Argeles. Sí, es un penal muy raro. O sea, ese día le pasaba, o sea, le escribía a Víctor que él mire, porque primero va como que en el estómago del jugador y después, y es un movimiento distintivo de correr, o sea, el jugador no es que amplía el volumen. Y aparte hay poca brazo, distancia entre el jugador que mete el centro, el que marca. Es un penal Argel. En tiempos de VAR se analiza. Antes esta jugada pasaba. Y ese no vio el VAR. Sí, en cancha el árbitro no, y al VAR le llamaron para decirle que es penal. La última jugada, 98 minutos. 98, venía aguantando el Newcastle el empate. En París se jugó. En París. Sí. Citrón Detergente Lava Vajillas que cumple con los más altos estándares de calidad, siendo el aliado número 1 de limpieza para las cocinas paraguayas. Citrón es una marca paraguaya Iris. Citrón, máximo poder en limpieza, toda una familia de productos a tu disposición. Mega Farmi llegó a Punto Farma todos los miércoles. Disfrutar de esta super promo hasta 50% de descuento en productos seleccionados para el cuidado personal y más. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Los partidos de hoy, Libertad ya dio niño el equipo, Tacuaré lo que tiene. Trinidense Guaireña, ¿cómo se debe vivir estos momentos en la última fecha con el equipo que desciende? Sí, terrible. ¿Cuánto una se tensión, juega? Una tensión terrible. Y le va a ganar Pio Guaireña a Trinidense. Y no es una parada difícil, Trinidense viene muy bien y más en su terreno. Solo que habría que ver al final qué equipo de nivel va a poner. Si es un equipo alternativo, allí yo creería que puede ser. Vamos a llamar a la José Rey, no va a decir otra, así más o menos tiene una idea. Para poder tener este porcentaje. La Caja Mutual te ayuda a construir tu futuro mediante la jubilación privada voluntaria. 18 a 21 años, 50.000 guaraníes. 22 a 25 años y 1.000 guaraníes. 26 años en adelante, 140.000 guaraníes. Redes sociales, Facebook e Instagram. Más información al 218-4000. Caja Mutual. Partido a las 19:30. 19:30, los dos partidos, exactamente. Mira si hay polémica de VAR y eso es lo que va a ser. Sí. ¿Verdad? Es muy probable. Lo que te puede ser y lo que no puede ser. Minuto a minuto ahí tratando y después si paran para tomar agua, esa famosa es para ver cómo va el otro partido, y el otro rival hace lo mismo. Igual los comienzos de etapa van a ser al mismo tiempo sí o sí, pero el segundo tiempo a ver cuál de los juegos se alarga un poquitito más. Sí.
Panal Seguros te trae seguros de vida, rosa, azul y paz total, más consulta médica gratuita. Confía en Panal para respaldarte a vos y tus seres queridos. Panal Seguros, sentí la confianza. Lo que es bajar de categoría y es otro mundo, otra historia, otros viajes. Por eso le preguntaba a los compañeros de la mesa, equipos que participan del interior, todo el traslado va, viene, movilidad, no es lo mismo. No, para nada. Y en primera que te da la posibilidad de alto porcentaje de jugar en una plaza internacional. Por ejemplo, de 2 equipos de primera, 8 según la presencia internacional. Y aparte para los jugadores mismos a la hora de negociar un contrato, no es lo mismo en primera que en intermedia, o no es lo mismo es que si jugaste siempre en primera o descendiste. No, por eso le preguntamos cuántos se van a quedar, si es que se va hasta cuál es la intermedia, ¿no? Qué buena es esa sensación de sentirse protegido y sabes que es posible como el equipo que juega tranquilo, que juega bien arriba, porque hay una defensa bien preparada. Rubilog, alarmas estés donde estés. Más información al 0982-23-23-23. Fracción Parques de Cordillera entre Tireca y Cupé. Lotes arbolados desde 360 y hasta 500 metros cuadrados. Zona poblada, acceso a Arroyo Cabañas. Cuotas desde 600.000 guaraníes. Contacta al asterisco 5683. La loteadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. Proba École, el pegamento perfecto para calzados deportivos. Pedilo en la ferretería o supermercado cercano. Conseguilo al por mayor en Proven CCA, llamando al 0983459-139 o en proven.com.py. École, hoy coite. ¿Cómo te va, Humberto Velar? ¿Qué tal, Arturo? Un placer hablar contigo. ¿Jugás contra tu sobrino? Sí, jugamos. La vida, jugamos. Sí, se entiende, ¿no? ¿Sabe por qué? Porque ya se ve, o me llamaron en Urbana. ¿Sabe el tío de quién es? ¿Vos sabés cómo son los muchachos, Humberto? Sí, yo sé, pero ni hablamos. No es por supuesto, conociéndote a vos y a Joseban acá, el tío y comenzá. A la puta lo que es la gente, Humberto. Sí, la verdad que no, ¿qué le voy a llamar a decir? ¿Qué me va a decir él? No puedo decir nada. No, pero yo te digo nomás, bueno, ya está, ya. Tío sobrino. Sí, así mismo. Y te dijo el sobrino, vos le preguntaste al sobrino qué equipo va a poner. No, por eso yo ni le llamé. Y vos tenés una idea, José, si puede poner todo, la mitad, porque tiene, hablando bien en serio, tiene la Copa Paraguay. Y sí, él tiene un partido como Paraguay el sábado, pero tiene también que si ganan y si se dan los resultados puede ser Paraguay tercero. También, es verdad. Sí. Así mismo. ¿El ambiente cómo está? Contanos. ¿Denso, tenso o estamos bien, estamos bien, estamos tranquilos, estamos confiados que podemos hacer un gran partido hoy. Lo importante es que dependemos nosotros mismos. Si nosotros logramos el resultado que deseamos, vamos a quedarnos en primera división. Humberto, ¿y el equipo ya lo tenés confirmado o hay alguna duda rondando aún? Vamos a dar a las 4 de la tarde la charla del equipo. Pero básicamente están todos a disposición del último partido, ¿verdad? Porque tuvieron un buen desempeño en el último juego ante Resistencia. Sí, el equipo, gracias a Dios, estamos completos, estamos todos como para jugar este partido y vinieron todos los que van a jugar. Cuando se juega en cancha de Trinidense, como es un escenario distinto, por así decirlo, a varios del fútbol paraguayo, ¿se planifica un partido diferente o básicamente lo que vienen haciendo encaja bien para el Estadio Martín Torres? No, hay que programar diferente, como se dice, porque es un equipo, una cancha pesada con lo que llovió. Ahora está lindo el día, pero llovió mucho, seguramente pesada, más chica. Hay que cuidar todos los detalles. Pero bueno, eso ya hablamos con los muchachos en la semana y creo que están todos los detalles cuidados como para entrar a jugar y sacar un resultado positivo. Nos dice Jorge Casal, nuestro compañero, vienen 6 o 7 buses de Villarrica para reparar a Güereña, Humberto. Sí, así dice. El gobernador, sí, unas cuantas gente que están ahí, pusieron ómnibus para venir a alentar al equipo. Bueno, y después de hoy viene la otra pregunta. Vamos a pelear el partido, ¿sí? Vamos a ver qué pasa. No. Vamos a ver, Humberto. No. Nosotros vamos a respetar. Vos dijiste miércoles a las 10 de la noche. Después probablemente te llame a las 10 de la noche o dejamos para mañana. Cuando quiera. Lectura comprensiva. Chao, Humberto, gracias. Chao. Él dijo a las 10 de la noche, ¿verdad? Sí. Él no dijo. Después de este partido... ¿Vos le vas a llamar o yo le llamo a las 10? Yo no tengo problema en llamarle, si me dan el número. O en conferencia, porque justito va a terminar el partido allí.
Pásate ya a Salud Protegida y obtener beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Reconocemos tu antigüedad, 10% de descuento en las cuotas, amplia cobertura odontológica, cobertura a nivel nacional y mucho más. Comunicate al 319-0000. Salud Protegida. Hoy está Germán. Con Germán Dina, sí. Y tiene que preguntarle eso. Yo voy a estar ahí y le voy a hacer recordar. Pero tiene que responder. Germán ya sabe. Sí. Germán está en libertad. Este es otro partido. Hay un mundo de ricos sabores que llega a todos. Es el mundo de Lactolanda, el lácteo número 1, el más preferido y consumido del país. Lactolanda, cada vez más rico, la salud de cada día. Llegó a Paraguay el primer y único centro de rehabilitación neurológica del país, CIRA. Cuenta con programas de tratamientos intensivos integrales. Accede a una evaluación sin costo al 288-7555. Entérate más en redes sociales de CIRA Paraguay. Porque podría ir a Sudamérica, ¿verdad? Sí. Que es lo que vos tenés como información, ¿verdad? Así es. No te hagas distraído, Germán. No me quería meter en su charla con Humberto, que estaba muy interesante. ¿Qué le iba a preguntar vos? ¿Yo te interrumpí? Escuché de muy buena manera. Pero y no se animó a preguntarle. Y es que ya no le quiero... Para el partido va a O va a respetar es respetuoso su parte, me dijo hasta las 10. Hasta las 10 y no podemos insistir. 10 y un minuto, hay que llamarlo. Sí, o él mismo en conferencia le van a preguntar. No, técnico de Solvia. Y sí. Esa es la información. No, a vos te estoy preguntando. Sí, Germán. esa es la información. No, esa es la información. Que tengo. Eso es otra cosa. Ahora BNF es más digital, seguro y accesible. Te presentamos nuestra nueva app, nueva banca web y la nueva versión de nuestra billetera electrónica Virú. Accedí y gana tiempo libre para vos. Más información en bnf.com.py. ¿Tenés asado con amigos o estás armando la previa del partido? Entonces en tu parrilla no puede faltarle el delicioso pan de acomezani. Pruébalo en sus 3 variedades: tradicional, picante y calabresa. Pan de acomezani, la combinación perfecta para tus asados. Benedito Gustavito. Santa Elena nos inspira a que juntos recuperemos la confianza y nada mejor que acompañarte en esos momentos como reuniones en familia, fútbol y asado. Mucho mejor si es con Santa Elena, el vino que nos reúne desde 1942. Santa Elena, recuperemos la confianza. Bueno, 12:20. Con más de 30 años en el mercado, Class Motors te ofrece las mejores opciones de autos importados directamente de Japón y Corea. Si pensás renovar tu vehículo, somos la mejor opción. Avenida Eusebio Ayala 4623. Class Motors, una decisión inteligente. No hay manera de que haya nada hoy. Hay uno sí o sí. Sí, hoy viste que si hay igualdad de puntos pueden entre ellos y entre ellos primero, diferencia de gol después. Sí o sí hay uno que va a descender hoy. Solo que ya en ninguna combinación puede haber empate y de hecho si hubiera empate, desempate por resultados directos, ya no hay más partido extra. Pero para repasar, Guaireña gana, se salva, aunque Tacuaré gane 20-0. Guaireña gana y se salva. Tiene 20-0. ¿Por qué Pío pone esa siempre Víctor Villalba? 20-0. Tiene que ¿Por qué ganar? Mendecino, man, que saca y que no gane Guaireña. Hace tu Villalba, ya está, hace tu Villalba lo que querés. Llegó Buller, la nueva marca de motos que te permite ir más lejos o más rápido para verdaderamente sentir el poder en tus manos y así disfrutar del viaje tanto como el destino. Motos Buller, el poder de tu pasión. Samber es territorio Visión, aprovechar los beneficios en la capital del verano. 25% de descuentos sábados y domingos con tarjetas de crédito Visa y Mastercard Visión. Ingresa a Visión Banco /Territorio Visión. Bueno, 12:21 seguida estamos con duple con los compañeros en NPI. Atención, a pedido del público extendemos el Black Friday y hasta 70% de descuento en todos los productos por todo noviembre. Comprando podés ganar la promo de 2.000 millones en premios. Llámanos al 519-4000. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Prueba el nuevo Rexona Men, sentite fresco y seco al instante con su máxima protección de 72 horas. Contra el sudor y el mal olor, la pasión te mueve. Rexona te protege. Tú le corres y paga. ¿Perdón? No va a la C, queda la B. No, y si termina cumpliendo eso... ¿Y cuánto tiempo tiene demora de espera? No, y eso dijo que a partir de ahora está en manos del tribunal, que ellos esperan lo que diga el tribunal disciplinario. O sea, si el tribunal en la última reunión del año decide que ya no hay caso, bueno, va a tener que jugar en digamos primera. Que Salvador Cabañas fue el 12. Sí. Claro. No, para la gente más joven nomás le digo. Momento. Para que sepa nomás la gente que Salvador Cabañas es una estrella del fútbol paraguayo. Freddy Vareiro. Y quedó en octubre, jugó Copa Libertadores y todo. Darío Verón también jugó, el campeón 12 de octubre del clausura. Verón, Vareiro, Salvador Cabañas, todo eso. No, pero creo que entre todos, respetando lo demás, la figura que Salvador, ¿verdad? Sí, Salvador Cabañas. En Ciopar, comprando desde 200.000 guaraníes en todas nuestras sucursales, te llevas cupones para participar del sorteo de fin de año. Síguenos en Facebook e Instagram. Ciopar, 50 años dedicada a la fabricación de productos en plásticos reforzados con fibra de vidrio. Luque, Asunción y San Lorenzo. ¿Estás cansado de que el calor te derrita literalmente? Con el aire acondicionador Tokio pasas al fresco paraíso en segundos. Sálvate ya con el acondicionador de aire Tokio Extend Ionic. Y olvídate del calor. Tokio, prendidos a tu vida. Hay que ver ahora lo de cómo a las 19:30 los partidos. Sí. 19:30, los dos compromisos. ¿Y te acuerdas cuándo fue su última temporada en la B, en la intermedia? ¿Te acuerdas en la época de pandemia? 2021. Sí. 2021. ¿Y Resistencia?
Y Resistencia... Resistencia Ese al mismo mismo tiempo. año, los dos juntos subieron. Los dos juntos subieron. Sí. Y los dos juntos pueden bajar. Uno Sí. ya bajó. No, digo, porque coincidentemente, si los dos subieron, 2 temporadas. el que hoy está más en la estancia más peligrosa de permanencia es Tacuaré. Sí, así es. Eso es categórico, no hay presión de deseo, pero lo sabe Tacuaré. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades que hace que nuestra universidad sea única. 20.000 alumnos, profesores altamente calificados, más de 42.000 egresados. Inscríbete al 021-729-4600. Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. La promo Como Tire vuelve. Comprando 3 cubiertas te llevas una gratis. En todos los modelos de cubiertas para automóviles, camionetas y utilitarios. Elegí cubiertas Como Tire, garantía y tecnología coreana. Visítanos en Chacomer, Casa Central, 4 Mocones y todas las sucursales del país. Hay que llamar al presidente de Resistencia, que no apareció ayer. ¿No entrenó? Anteayer. ¿Y por qué no dijiste ayer? No entrenó, porque anoche me enteré. Me dijeron de que no habían entrenado porque no había aparecido el utilero con la ropa. Y está Nicole, Diego y Ernesto. ¿Cómo están? ¿Qué tal, Arturo? Bien, señor. Un saludo a mi amigo del alma ahí, Jorgito, y a Germán. Igualmente. Y a Víctor también. ¿Cómo estuvo el contacto? ¿Cómo? ¿Cómo estuvo el contacto con Jugada Gris? Admitimos que le estábamos siguiendo, pero como no teníamos sonido. ¿Sabe quién es Jugada Gris? Para él no fue. No, para mí no fue penal, pero lo que pasa es que No fue penal lo de las él. distintas ligas lo interpretan de manera diferente. ¿Y él qué dice? Ernesto, acabas de decir que fue penal y No, después Federico no, entró al no, aire yo y no, te dije- Federico yo no, habló no. y para vos ya no era Yo penal. te dije que normalmente en las ligas en Europa los cobran. No importa en qué parte del Porque cuerpo. las reglas son diferentes, dijiste, y no es con la regla Así diferente, no, papá. la La interpretación. interpretación lo que es diferente. Interpretan las ligas, te bajan Ahora líneas diferentes. cambiaste. Federico Ríos en el loco, Pero Federico Ríos. las peleas caseras son discusiones caseras, Y bueno, ¿sí? Está bien, claro, Son caseras. correcto. ¿Tacuaré cómo se salva, Víctor? Tiene que ganar sí o sí. Tacuaré tiene que ganar y que Guaireña no gane. Solamente con esa combinación se salva. Si Tacuaré empata, pase lo que pase con Guaireña, desciende Tacuaré. Si Tacuaré pierde, lo mismo. O sea, gana y espera que no triunfe Guaireña en Trinidad. La situación es muy ¿Y difícil. si pierden los dos? Y si pierden los dos, se salva a Guaireña. Correcto. Sí, porque la única forma de que Tacuaré se salve es que gane. Que Bueno, vaya seguro los 3 acá en el diario Última Hora, acá, independiente de lo que decimos nosotros, está en Última Hora, el segundo descenso explicativo todita y en el diario Última Hora. Bueno, ¿saben qué? Fue candidato Sarabia Sol. Él estuvo ahí. O sea, tuvo un paso. ¿Y Sí, por qué no es técnico de Sol? Porque recibió llamado a otro. No. Pensé que recibió el llamado a otro club. Yo me estoy haciendo cargo. En donde es Medro Dobelares. Sí. Cada uno maneja su vida, ¿verdad? Tema económico. Tema económico. Presupuesto de Pedro Sarabia. Y que esto sepa Humberto, porque lo decimos al aire, cada uno maneja su vida. Claro. A lo que pretendía Pedro con su cuerpo técnico y lo de Humberto. Así es personal la decisión. Claro. ¿Es verdad? Así mismo. Se respetan todas las decisiones. Candidato a Sol fue en su momento Pedro Sarabia. Hoy no quiero hablar mucho del tema, es Humberto Velar. Y a las 10 de la noche, ¿a las 10? Sí. Terminado, A las 10 termina todo, sí. termina ya. todo y él va a decir sí, ahora puede hablar por respeto a Guaireña. A Guaireña. Y como tiene que ser Humberto Velar. ¿Y sabe que Humberto de José es su rival hoy, Nicole? Sí, Su sobrino. Y le pregunté a Nicole y contesta. ¡Ah, qué difícil va a No, estar para la vida! ayudar a la compañera. No, pero le pregunté Hay que a ella. ayudar a la compañera. Concurso de... ¿Qué es? ¿Qué es? Ah, señor, hoy ¿Qué es? Qué el programa. difícil. ¿Qué? Ernesto Rosato no se Sobrino. puede ¿Su un sobrino? minuto. ¿Qué tenemos, Gustavito? Dijiste, bueno, lo dije. No, es Velar. Es muy difícil. Ah, sí, ya que estamos hablando de Velar. Velar. Jugar contra tu sobrino. Sí, jugamos. La vida, jugamos. Por supuesto, conociéndote a vos y a José van acá, el tío, y comenzás a la puta lo que es la gente, Humberto. Sí, la verdad que no, ¿quién le voy a llamar? Sí? ¿Quién me va a decir él? No puedo decir nada. Y vos ¿Cómo tenés le una llamo? idea, ¿Qué le voy a decir? José, si puede poner todo, la mitad, porque tiene, hablando bien en serio, tiene la Copa Paraguay. Y sí, él tiene un partido como Paraguay el sábado, pero tiene también que si gana, y si se dan los resultados, puede ser Paraguay tercero. También, es verdad, es verdad. Así mismo. ¿El ambiente cómo está? Contanos. ¿Denso, tenso Nosotros estamos bien, o nosotros estamos bien, estamos bien, estamos tranquilos, estamos confiados que podemos hacer un gran partido hoy. Lo importante es que dependemos nosotros mismos. Si nosotros logramos el resultado que deseamos, vamos a quedar en la primera división. Humberto, ¿y el equipo ya lo tenés confirmado o hay alguna duda rondando aún? Vamos a dar a las 4 de la tarde la charla del equipo. Pero básicamente están todos a disposición del último partido, ¿verdad? Porque tuvieron un buen desempeño en el último juego ante Resistencia.
Sí, el equipo, gracias a Dios, estamos completos, estamos todos como para jugar este partido y vinieron todos los que van a jugar. Cuando se juega en cancha de Trinidense, como es un escenario distinto, por así decirlo, a varios del fútbol paraguayo, ¿se planifica un partido diferente o básicamente lo que vienen haciendo encaja bien para el Estadio Martín Torres? No, hay que programar diferente, como se dice, porque es un equipo, una cancha pesada con lo que llovió. Ahora está lindo el día, pero llovió mucho, seguramente pesada, más chica. Hay que cuidar todos los detalles. Pero bueno, eso ya hablamos con los muchachos en la semana y creo que están todos los detalles cuidados como para echar a jugar y sacar un resultado positivo. Vienen 6 o 7 buses de Villarrica para reparar a Guerenia, Humberto. Sí, así sí. El gobernador y una cuanta gente que están ahí pusieron ómnibus para venir a alentar al equipo. Bueno, y después de hoy viene la otra pregunta. Vamos a pelear el partido, ¿sí? Vamos a ver qué pasa. No, Oye, vamos a ver, Humberto. No. Nosotros vamos a respetar. Vos dijiste miércoles a las 10 de la noche. Después probablemente te llame a las 10 de la noche o dejamos para mañana. Cuando quiera. Tú la comprensiva. Chao, Humberto, gracias. Chao. Tiene que ver con sol. Y es miércoles, que la S suene. Yo le dije miércoles. ¿Entendiste? La miércoles. Miércoles. Ernesto no entendió. Arturo, no, y viste que a veces sí, a la miércoles. Arturo, qué buen jugador era Humberto. No está entendiendo, me tragué la S. Claro. Pero se te perdona todo, Arturo. Humberto Velar, que gran jugador fue. Sí, señor. Excelente. ¿Puede jugar? Cerro porteño. Salió el sol, cuerpo bronceado y sus amigas. Don Omar. La canción. Listo. Ahí no está Neto. ¿Sabe quién escribió? Escribió. ¡Sa! ¡Qué grande Antonio Banderas! Muy honrado. Soy un hombre muy honrado. Escribió, no te da bola, Neto. Escribió hoy el europeo. ¿Le conocés al europeo? Nelson René. Dice, y Tacuarí de la intermedia que logró el ascenso en el 2021, lo tenía como goleador a Gustavo Aguilar. Otro veneno uruguay, al europeo que ya lo dijimos ayer, y que era suplente de Vareiro. Siendo suplente de Vareiro fue goleador. Él colabora. Dígale. Mariano Fleitas, ustedes saben la historia del 12, pide prórroga, o si no va a la C, sí, para que de la primera vaya a la intermedia, ¿así es? A la primera vez. A la primera vez, perdón. Sí. Pero le pueden mandar a la C. Sí, de hecho la resolución hoy indica que 12 es equipo de primera C. Y ahora lo que pide es un tiempo nuevo como para arreglar las deudas, pagar al plantel y quedarse en primera B. 2.000 millones. 2.000 millones necesitan para subsanar. Y ya tiene 1.000 millones. 1.000 millones, sí. Esto dice Mariano Fleitas. Nosotros lo que pedimos era una reconsideración a la resolución del Tribunal de Justicia de la Liga Paraguaya de Fútbol. Eso es lo que nos está resolviendo. Pero hay algunas condiciones que tenemos que cumplir para que pueda echar eso, ¿verdad? No sé, no están tratando de lo del Tribunal de Justicia en esa reconsideración. ¿Ustedes qué sienten? ¿Que se van a la C? Y nosotros por el momento estamos en la C. Lo que estamos haciendo es una apelación a ver si no nos podemos quedar en la B porque consideramos que según nuestro abogado hubo un punto que se saltó, ¿verdad? Pero está la condicionante siempre, ¿verdad? De que el motivo por el cual nos fuimos a la C, que era el impaga por 5 meses a casi todos los jugadores y a mucha otra gente, ¿verdad? Con quien hemos arreglado con la misma de la mitad, pero la otra mitad no alcanzamos. Y ahora estamos con eso de buscar fondos, ¿verdad? Como para que podamos cumplir con todos los otros jugadores. Y entonces ahí va a ser, a lo mejor puede ser más fácil que nuestra reconsideración entre, ¿verdad? Porque no pensamos que no nos puede entrar una reconsideración si es que continuamos con el mismo pecado, ¿verdad? ¿Cuánto dinero necesitan? En este momento estamos necesitando por los 2.000 millones de guaraníes. ¿Cuánto tienen? Y estamos teniendo ya una base del 50% de esa plata. ¿Y qué le dijo la APF en esto que piden? Y la APF nos dice efectivamente, ¿verdad?, de que tenemos que cumplir todos esos compromisos, o de lo contrario hasta podemos quedar parados un año sin jugar.
nos mantenemos en la categoría C, ¿verdad? Y me imagino que ahí ni siquiera la resolución, la apelación que presentamos no va a entrar, ¿verdad? Porque el condicionante es el pago a los jugadores, porque ese es el motivo por el cual nos mandaron a la... Pero hay un nuevo plazo ahora, o sea, ¿hay una fecha tope como para que ustedes abonen o cómo se va a ir dando? Atendiendo que ayer, por ejemplo, por esta situación no se pudo hacer el sorteo ni de primera B ni de primera C. Y yo pienso que ese, porque el Tribunal de Justicia todavía no se expidió y está. Inclusive nosotros ya pusimos a consideración ahí de la Liga Paraguaya, no del Tribunal, ¿verdad? Ya pusimos de que estamos ya contando con un poquitito de plata que podíamos dar como anticipo. Todo lo que queremos es dar, y si es posible cumplir con todo. Ver los jugadores están cediendo también de su parte, están poniendo, gracias a su abogado, que es una buenísima persona. Tenemos un relacionamiento muy bueno con ellos y lo que nos falta es un poco de plata para poder salir adelante. ¿La deuda que tienen ustedes con los jugadores es de solo lo intermedia o quedó algo de primera división también? No, ese es netamente la primera división. De la intermedia estamos teniendo con los chicos, pero muy poco, ya creo que son 30 millones más o menos lo que falta pagarle por el mes de septiembre. Nos supera los 50 millones entre todos. Lo de este año, lo de la intermedia que nos correspondía a nosotros, porque como ustedes saben y le habíamos comentado, ¿verdad?, que nosotros cuando agarramos la intermedia no teníamos ni un peso, claro, porque ya la comisión anterior ya había retirado toda la plata que correspondía este año pasado, ¿verdad? Tuvimos que manejarnos a base de contribución, de algunas cosas, y entre eso tuvimos algunos problemas con un gerenciamiento que vino y no le pagó a nuestros jugadores y nos dejó un clavo de 200 millones, lo cual estamos judicializando también. Monumental. Y ¿sabe quién preguntó si puede gerenciar? Carlos Torriani le envía un mensaje muy afectuoso al europeo para que también pueda producirse, ¿se entiende? Información para esta noche o a la noche, le dice Carlos Torriani a Nelson René, el europeo. Somos novios. ¿Quién es el novio? Torriani y el europeo. Otálvaro. De todos los colores hay problemas. Espera un ratito. Así mismo, Carlos Petengil. Otálvaro, dice Jorge Casal, preguntó hace poco si puede gerenciar el 12 con un grupo. Sergio Otálvaro, Nicole, Ernesto y Diego pregunta si puede gerenciar el 12. La situación es muy difícil hoy. Y la solidaridad, ¿sabe cómo estamos esperando? Lectura comprensiva, Arturo. Es así, Carlos Petengil. Nosotros nos damos pie en bola. Ernesto, ¿vos sabés quién es musicalmente Carlos Petengil? Y sé que tenía un grupo, no me estoy acordando ahora, pero muy importante. Vocal 2. Vocal 2. Vocal 2, excelente. Y antes con yo y jupape ya y coño dive pa a nivel ñañora y no a nivel ya y cobaí por el peñambapo y pareteña de Paraguay. Aquí con el hecho Petengil, excelente. Presidente del 12 de octubre. Con su hermano. ¿Quién habla? Con su hermano, dice Ernesto. Y sí, con el Nenecho. Claro. Pero no el Nenecho que nosotros conocemos. Otro Nenecho. Otro Nenecho. No el intendente de Asunción. ¿Y qué ¿En dónde debutaron ellos? ¿En dónde se hicieron conocer? No todavía. Pagale la voz, Arturo. Pelana, Carlos. Neto, Nicole, Diego. ¿O estamos desviando? Sí. No. Interesante. No sea bola, te estoy preguntando bien. La gente quiere saber. Interesante es. ¿Dónde debutaron? No, es que él no se llamaba Vocal 2. Para comenzar a hablar. Necho, perdón, yo dije Necho. Necho y gracias. Necho y saludo a los hermanos. Necho, gracias, niño. Necho y Carlos Petengil. Ellos se presentaban como los hermanos Petengil. Así comenzaron. Y después cuando se hace el festival de Pacaraí, comienzan a tener connotación como Vocal 2. Perdón, le estoy dando a Germán, pero así fue. Los hermanos Petengil y después Vocal 2. Tetaguasa
Gustavito. Bueno, para ir Tenemos, redondeando. Arturo, perdón, tenemos varios cantantes dentro del mundo del fútbol también. Está Norman Rieder. Claro, con su grupo de rock. Líder de Área 69. Sí, con grupo de rock. Sí, señor. Pipino Cueva también canta muy bien. Es la suprema ambición. Mira, pará. Ahora tenemos esta voz inconfundible que Víctor Villalba pone. Es la suprema ambición de los que enarbolan la tricolor. Que yo baja. ¿Por qué bajar mi hijo? Soltale el perrito. Pero Soltale el qué perrito. bajar, baja. Pero Soltale el perrito. Paz. Soltale el perrito. ¿Qué? Soltale el perrito. El perrito dice. Aquí va la familia. Hasta el perro vino para la albirroja. Yo no me muera el perro. El perrito. Estaba en la concentración de Paraguay en Buenos Aires. Tenía 1 mes, 7 días. El perrito. Y con la mamadera así, y él sale corriendo. Claro. El perro dejó la mamadera para Él agarrarlo a dejó él. la mamadera y Víctor le miraba y huyó. Aquí va la familia. ¿Qué es lo que va a Hasta hacer el perro aquel? vino para la albirroja. Yo no me muera el perro. Qué cabrón. Para. Podemos recuperar la serie. Germán, ¿qué te pasa, Germán? Ah, pero yo sé por qué le quiso morder el perro, Ernesto. ¿Por qué? ¿Por qué? Después te cuento en privado. No le quiso dar el sándwich. No, otro tema ¿Qué nacionalidad. tiene que ver Ñamandú acá? Ah, el perro, Como Caldos. perro argentino. ¿Pertenquible o Caldo? Sí, Vocal 2. Sí, Ricardo Flecha Ñamandú. Claro. No, acá me están confundiendo. Claro. No, Y está Vocal bien. 2 es Petengil. Sí, Si van a colaborar, que colaboren bien. claro. Ahí Jorge te va a dar la precisa a través de... Mira, lo que sé cómo se llama mi perrito. Mimica Yer o Yasis Dor. Bueno. Es la que sé. Arturo. Mimica Yer o Yasis Dor. Como diría, un Yasis amigo, Dor. como diría un amigo, nos retiramos con estilo. ¿Con quién? Con estilo. Con estilo. Baila y nos vamos. No, ahora voy a poner cueque, ¿eh? Chau. Chau, comandante. Se cerró todo. Chau. La promo Como Tire vuelve. Comprando 3 cubiertas te llevas una gratis en todos los modelos de cubiertas para automóviles, camionetas y utilitarios. Elegí cubiertas Como Tire, garantía y tecnología coreana. Visítanos en Chacomer, Casa Central, 4 Mojones y todas las sucursales del país. Vamos con el Telefuturo. Telefuturo, Gustavito y licenciada Zoraida. Un segundito. No sale nada. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regalamos a esa persona especial. Ingresa a bemyflores.com. Regala Bemyflores. Se alocan en el Poder Judicial y piden evacuar la zona. Jueces, fiscales, ¿qué saben de ellos? Entiendo que todos están evacuados. Ujú. Ya, porque vemos que en este momento por lo menos ya funcionarios no hay adentro. Lo importante es que todos se encuentren ya a salvo. ¿Y ustedes entrarían en cuánto tiempo más con los agentes especializados explosivistas? Ya estamos en eso. Ya ingresaron entonces para controlar si es que realmente se encuentra algún artefacto. ¿Qué posibilidades hay de llegar a identificar a quién llamó? Porque sería una línea baja, ¿verdad? Si se habla de la recepción allí del Poder Judicial. No tengo esos datos yo, señora. Sí. Eso va a ser tarea de los investigadores. Yo no me aboco a esa tarea. Tampoco se mencionó en qué lugar estaría, solamente fue una llamada de advertencia. Así es. Gracias, comisario, muy amable. Bien, hasta luego. Hasta luego, comisario Francisco Ábalos, jefe de la FOPE, Fuerza de Operaciones Especiales de la Policía Nacional, confirmando que a las 11:45 recibieron una llamada telefónica anónima en la oficina de guardia del Poder Judicial. En esa llamada se comunicaba de la supuesta existencia de un artefacto explosivo en la sede del Poder Judicial, sin especificar en qué lugar concreto. La evacuación se realizó bastante rápido. Veíamos imágenes de la gente que con bastante orden, ¿verdad? No hubo avalancha ni nada. Cada tanto, hay que decirlo, Sani, se realizan simulacros. Provaclan Sol, el omeprazol del asca que elimina síntomas gástricos por 24 horas. Sí, ahí el tema del cual vamos a seguir atentos en los próximos minutos. Repito, desalojan el Poder Judicial, piden evacuar la zona. Teníamos el audio compartido con Telefuturo. Estudia en el Instituto de Formación Profesional Colpin los mejores cursos modulares de formación profesional y tecnicaturas superiores, talleres de actualización profesional
profesional en diferentes áreas técnicas. Comunicate al 510-971 la mejor opción para instalar su industria, depósito, fábrica, urbanización, centro industrial de Villeta 1 y 2. Ubicada en el sector industrial con mayor desarrollo del departamento central. Más info al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria se asegura su inversión. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Solo de Cerámica Itagua. Ventas al 607-151. Cerámica Itagua, 100% pasión. Hola Arturo, saludos para todos. Estamos hablando de Libertad, que va a poner alternativo. Sí, y Trinidense tiene 3 cambios con relación al partido anterior. Quiere decir que mantiene base. José Báez por César Benítez, Pedro del Valle por Ronaldo Báez, porque Pedro del Valle no va a poder jugar Copa Paraguay porque es de Libertad. Ingresaría también en la mitad de la cancha Jorge Jara en reemplazo de Salcedo. Esos son los 3 cambios que probablemente se den hoy en Trinidense. El sabor auténtico del Chaco, Shorty Beef. Encontrarlos en salones de venta de la cooperativa Shorty y punto de venta más cercano. Shorty Beef, carne 100% chaqueña con la garantía de la cooperativa Shorty. Bueno, y vamos a ir al porcentaje enseguida. Y según vos, Auche va a Cerro, ¿verdad? No. No, todas son conjeturas, ¿no? Olimpia para no. mí encaja mejor en Libertad, pero no estaba dentro de mi radar. Gerardo Abueta sostiene que va a Libertad. Sostiene, entonces. Pero libertad. Por las declaraciones del presidente, me hace tirar más por el lado de Pero a Gerardo lo que le dio, y es de buena fe. Y bueno, entonces. Le dice Libertad. Libertad. Futbolísticamente viendo, para mí es más para Libertad que para Cerro. Bueno. Y necesita ahí. Auche, niño, para ¿qué mí pensás? es ¿Dónde una va? superpoblación. Olimpia no. No, Olimpia no lo dice. Las declaraciones, porque es terminado el torneo, y terminado el torneo Olimpia tiene que pagar algunas cositas todavía. No, pero Olimpia no es, porque le dijo Olimpia, le dije error, dice Olimpia no es. Esta mañana en el bloque ya no corrigió. Entre Cerro y Libertad. Para mí Cerro. ¿Para vos? Yo lo veo más en Cerro. O sea, aclaro, para mí en cualquier equipo encaja, claro, va a jugar bien. Pero ahora en Libertad no hay una superpoblación de necesidad más. Libertad nos dijo Garnero sentado cuando le invitó Germán Cafa que venga, que Germán gestionó la presencia de Garnero. Ahí, ya en la oficina, y acá dijo 17 jugadores terminan su contrato. Sí. Dijo Garnero. Donde está Víctor Vidal sentado. 17 jugadores terminan su contrato. Todavía no era candidato técnico en la selección. No. Por eso Germán compañero, él dijo 17 para saber cómo va a encarar el futuro. ¿Cuándo se le termina a Mendieta? Se habló, a Mendieta, ¿cuándo se le termina el contrato? Sí, pero pero Mendieta es suplente, o sea, ¿pero cuándo se le termina? ¿Ahora? Va a venir, va a ser suplente otra vez. ¿Cuándo se le termina a Mendieta? ¿Ahora en diciembre? Ahora. Van a bajar los contratos que están terminando ahora en Libertad: Martín Silva, Luis Cardoso, Iván Piris, Alexander Barbosa, Iván Ramírez, Ernesto Caballero, Cristian Riveros, Berlini, Antonio Vareiro, William Mendieta, Héctor Villalba, Tacuara Cardoso y Roque Santa Cruz. Bueno, de todos ellos terminan su contrato. 2 jugadores parecidos a Auche, Merlini, Mendieta. ¿Puede ser? Vareiro también, si querés, por el otro Vareiro. lado. Uno de ellos es extranjero. Sí. Tienen que bajar los costos, dijo el presidente. Y cupo, 4. Y cupo. No tan así, dijo. Se malinterpretó. En realidad, porque habían dicho los tengo dólares. el otro Él dato, corrigió. que Libertad va a ponerse otro un poquito las pilas para la Copa Libertadores. No digo que van a traer super jugadores, Claro, pero va a contratar, no va a ser como este año que quedó en... Pero vos sabés, niño, que si traes a un jugador de General Caballero, sin desmerecer el club, te va a salir quizás más económico que traer un Lo primero, técnico. Ah, bueno. Lo primero, un técnico. ¿Al técnico campeón Galeano no va a continuar. ¿No va a continuar? No. Galeano, como están las cosas, sí no va a continuar. Pero es consciente Galeano que él fue una... yo soy empleado del club. Allí, técnico. Claro, es consciente Galeano. Sí, pero... El club de gran convocatoria y desde afuera, el doctor Laurentino Barrio, mi cariño para vos, mi afecto, doctor, club de gran convocatoria. Y se refiere a Cerro. Sí, Barrio Obrero va a ser. Porque se habló mucho de convocatoria, pues... vos le preguntaste grande, y él te eludió. Perdón, yo dije, tiene razón, yo dije convocatoria. ¿Para vos dónde va, Auche? Y yo creo más Cerro. ¿Vos? Creo. Yo creo más Cerro, pero de gusto futbolístico más Cerro también. Yo creo Libertad, no creo Cerro. Gusto futbolístico más, para mí encaja más en Libertad. El paladar de Jubero no sé si para Auche. Claro, no, ocurre que es cierto, pero no le dijo pues Cardona guardame el jugador. No, eso va para Carlitos Torreani, que está escuchando. Saludos para Carlitos. Señor presidente, y siempre hablamos en las reuniones, decía.
Un gran presidente, gran presidente. Y hay buen relacionamiento con... ¿Con quién? Y con Ditore. Copetrol bajó el precio de sus combustibles hasta 900 guaraníes menos. Acércate a la estación de Copetrol más cercana y llena tu tanque hasta 900 guaraníes menos por litro. Consulta estaciones adheridas en @CopetrolPY. En Erimar te presentamos los equipamientos Keco. No solo compras seguridad, también calidad, garantía e innovación. Diseñados para cada marca, modelo y año de tu vehículo. Erimar, lo que la fábrica no te dio. Ibarra me hizo acordar a Miguel Cardona en la conferencia ayer. No sé si ustedes llegaron a ver. No. ¿Sabe el estadio? Acá está la Bombonera, va a construir acá, por ejemplo. Sí, al lado lo va a hacer. Brillante, sí. Al lado. Y habló Ibarra. Tremendo el estadio. Si es como la maqueta, va a ser. No. Y habla de, va a tener nombre el estadio de Boca. Eso no significa que va a perder autenticidad. Va a tener palcos que va a sacar para recaudar, para poder solventar las preferencias. Sponsorizado de punta a punta ese estadio. Todo publicidad, no solamente en lo que tiene que ver con la zona de estática, estática ni todo el trayecto y el recorrido, claro, para 100.000 espectadores. Tipo europeo, ¿no? Y va a ser, según dice él, un poco cerca de 100.000 espectadores. La construcción del estadio de Boca, y que en donde están ahora van a jugar la formativa y puede prestar la cancha, pero Boca no va a dejar de ser Boca. Claro, ¿qué es, niño, eso? La imagen. Mirá lo que es el nuevo estadio de Boca. Maqueta, ayer estaba viendo, saliendo bien europeo, de Boca, pero entrando en River. El superávit de River, 52 millones de dólares. Y saca de alquiler de estadios, de conciertos. Hace poco estuvo ahí... El doble de lo del año pasado fue Pancho. Roger Waters y estuvo Taylor Swift. Sí, pero acá si vos tuvieses la cancha de Cerro, que es el mejor estadio de este país, porque es la verdad, niño. Y vos le traes a la gente, que eso es lo que hacía Olimpia antes también. En el Olimpia también hacía. Sí, pero tienen que venir los artistas, y en la Argentina vienen hacer 3 o 4 días, y eso es envidiable para Argentina o Buenos Aires. Vienen de todas partes y llenan con 3 o 4 recitales, meten 400.000 personas, 400. Hay una locura. Y aquí nos desmayamos todo con 20.000, 30.000. Esa es la gran diferencia de cómo poder solventar un estadio. Y ahí Niño está mostrando lo que va a ser la cancha de Boca. No jugamos partidos. Yo lo escuché al señor ayer y hablaba del estadio. Y que va a estar sponsorizado ya con nombre la Bombonera. Y que está al lado, y que donde hoy juega Boca van a ser para otra categoría. Claro. El proyecto es distinto. Comecipar celebra su aniversario con premios increíbles para sus socios. Con tus créditos de 10 millones generas cupones para el sorteo de una All New Tucson 0 kilómetro, un viaje a Cancún todo incluido. Bases y condiciones en comecipar.co.py. ¿Sabes cuál es la cubierta con la mejor relación precio y calidad? Yokohama, marca presente en las competencias automovilísticas más duras del mundo. Visítanos en los centros Yokohama, San Lorenzo, Asunción y Mariano Roque Alonso. Este domingo 3.300 millones en premios en el grandioso Una Casa Quinta, en el poderoso 2.000 millones y salen sí o sí 2 Citroën C3 y una casa a estrenar. CNTC por Emoy. Shell Lubricantes te regala una camioneta Maxus 0 kilómetro comprando productos Shell Lubricantes. Ingresa al link de la promo y completa los datos requeridos. Escanea el código QR en los puntos de ventas. Participás del sorteo el 1 de febrero del 2024. Shell Lubricantes premia tu fidelidad. La Plata Empeños, la primera casa de empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero y toda la tranquilidad de empeñar con la mayor casa de empeños del país. Ingresa a laplata.com.py. Pollos Amanecer te provee proteínas y nutrientes con bajo contenido de grasa, más ricos, más saludables. Pollos Amanecer es paraguayo, es nuestro. Producidos por Granjeros Campo 9 SA. Juga y gana en Slot del Sol Online, casino online que más paga y rápido retiras tu dinero. Si te registras con el código Rubin, 100.000 guaraníes de bono extra. A los 200.000 guaraníes del bono de bienvenida. En Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros para que disfrutes de un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @JosephBarberOficial. Servicios para tu Toyota Camión Kino. Nuevo taller en la sucursal de Abasto para mantenimiento preventivo, mecánica general y más. Llámanos al 619-0000 para agendar tu cita. Hablaba recién Francisco del caso específico de Trinidense, que solamente pone 3 cambios. Pasa que si hoy gana Trinidense, le mete presión a Guaraní, a Nacional, pero... Como Paraguay 3. Para justamente conseguir ese logro, porque Guaraní pierde en la olla y va a estar en desventaja con Trinidense, si es que Trinidense hoy llega a ganar. Y la otra posibilidad, la del triple empate, igual Trinidense es el equipo que tiene ventaja. En ese caso, para dejar en claro una vez más, si llega a ser Trinidense el equipo que consiga el cupo de Paraguay 3,
Nacional va como Paraguay 4 por haber ganado el tercer puesto de Copa Paraguay. O sea, para hacerla fácil, Guaraní solamente puede entrar por acumulativo. Después para los otros equipos Trinidad y Nacional están las dos posibilidades. El sufrimiento del que baja, si voy a hacer la lectura de lo económico, vos jugás Sudamericana. Es muy grande. Y ya ganás 225.000 en ese mata-mata. Si vos tenés un plantel reducido, no reducido, uno al horno alto, te sirve. Claro. 225.000. Si sos visitante, entre comillas, 250. Más 1.500.000 el próximo año de primera, ¿verdad? Sí. Ahí ya tenés, vos si entras en Sudamericana, tenés ya ahí 1.700.000. ¿Cómo no va a querer jugar en primera? Y más los sponsors que vienen por estar en primera división. También. Ese es el tema. Ese es el tema. Ese es el tema. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEA, bioquímica, contabilidad, derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 o ingresa a unicel.edu.by. En Cantabria se da descuentos hasta 35% en cerámicos y porcelanatos. Solo calidad no trabajamos con comercial. Consultas al 0972-555-333. Cantabria S.A. Indalco Seguridad en Ciudad del Este, zapatones Fracol 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera Camino Hernandarias a 800 metros del viaducto kilómetro 4. Teléfono 061-570-570. Indalco SRL. ¿Cómo te va, Juan Carlos? ¿Qué tal, Arturo? ¿Cómo está? ¿Cómo andas, Saludos Juan Carlos? a toda la mesa ahí. Bien. Ya, lo más importante, estoy con salud todavía, Arturo. Eso es lo más importante. Totalmente de acuerdo, totalmente. ¿Y cómo está la salud de Nacional? Y excelente. Con eso ya te digo todo, Arturo. Aquí vamos a acercarnos al presidente de Nacional, al licenciado Juan Carlos Galeano, aquí a través del palco. Lo abordamos. Presidente, se pone un segundo para Fútbol a lo Grande. Allá no estaban toditos pescando porque el Cerro tenía que ganar, toditos rompiendo la bola, toda la prensa ahí. No quiere hablar. Y ahora quiere venir a hablar conmigo. ¿Qué es lo que si no quiere hablar, no tengo problema, presidente. ¿Qué es lo que te pasa? ¿Por qué le trataste así, Juan Carlos? Son cosas del fútbol, Arturo. Y sí, la pasión te lleva a eso, ¿verdad? Sí, así mismo. Yo creo que él entendió, por eso aceptó otra vez y... Aparte, te iba a decir algo, Juan Carlos, sos buen tipo. Sí. Te digo lo que yo pienso de vos. Gracias, Arturo, por el concepto, porque... sí. Pero me descontrolé, porque... ¿Sabes qué pasó, Arturo? Te voy a decir, yo estaba ahí en el palco, allá arriba, observando. Y toda la prensa estaba ahí por el tema de Cerro, ¿verdad? Y nosotros estábamos a un costadito, ¿verdad? Entonces, toda la gente por eso. No, está bien. Porque todo es Cerro, todo es Olimpia, con el respeto que se merecen todos. Nosotros somos una institución grande también, ¿verdad? Yo te conozco como buen tipo y uno tiene la calentura propia de lo que es, ¿verdad? Sí, así mismo. No es que he dicho que ya la pensó que era broma y es serio. Yo pensé que era broma, no, presidente, había sido en serio, me estaba retando. Claro que te estaba retando, yo te que retar a vos. Juan Carlos, no lo conozco, yo hablo a título personal. Decirle que se tranquilice, son cosas del fútbol. Él también alguna vez habrá tenido alguna que otra discusiones por ahí, ¿verdad? Pero incluso yo le dije a los compañeros, no, para mí me estaba bromeando porque... Te mandó la mierda. Sí, había sido, claro. Me estaba mandando. Bueno, Juan Carlos. Está bien, son cosas del fútbol, o qué decir, ¿verdad? Sí. La pasión pues te lleva a hacer cosas que no son correctas. Y son, ahí lo está diciendo, como estás reconociendo, y si hay que pedir disculpas vas a pedir. Así es. Bueno, Germán, ¿vos lo conocés, Juan Carlos? Sí. ¿Cómo estaba, presidente, de tanto tiempo? ¿Cómo andamos, Germán? Qué pucha, te veo ahí por la televisión, ahí siempre veo el programa y vos ahí, qué pucha, Germán. ¿Cuánto tiempo hace? ¿Te acordás cuando estábamos acá por el vestuario? Yo estoy en el club ahora, por el vestuario, aquí paseándonos. Sí, los mejores recuerdos de toda la gente del club, de Nancy, de usted. La verdad que sí. Una etapa muy linda y muy agradecido a Nacional por el trato hacia mi persona. No, por favor. Y acá estamos aprendiendo del comandante le escucho. Y los compañeros. Le escucho, digo. Bueno, así sí que Salud está muy bien peleando la posición en la Copa Libertadores y enfrentan al Luqueño, Juan Carlos. Sí, va a ser un partido demasiado difícil, Arturo, más que nadie, ¿sabes? Es un reducto muy difícil y vamos a tratar de
procurar de llegar al objetivo, que es lo principal, ¿verdad? Presidente, con Jordan Santa Cruz, él tenía que operarse ayer, todo en orden en la intervención quirúrgica tras la fractura de mandíbula. Sí, yo sé que estaba ayer tenía que operarse y yo creo que ya habrá salido todo bien. Seguramente en el transcurrir de esta tarde ya vamos a tener un informe referente a eso, porque fue un golpe demasiado grande, ¿verdad? Juan Carlos, ¿qué pasa con el tema de los arqueros? ¿Anthony va a ser refuerzo de Nacional? Sí, en eso estamos, hemos conversado en su momento y en eso estamos. Vamos a ver ¿Y qué va a pasar? Tomamos. ¿Y qué va a pasar con Héctor, que tuvo un gran año? ¿Va a continuar también? Pero claro, Héctor tiene que continuar con nosotros. Y más te voy a decir, Germán, una excelente persona, como profesional, me consta. Creo que le consta a todos ustedes eso, ¿verdad? Porque es una excelente persona. Entonces van a estar las dos para pelear por la titularidad, ya que van a tener varios torneos el año que viene para jugar. Y tenemos dos torneos muy importantes, la Copa de la asociación, ¿verdad? Y después tenemos unos torneos internacionales que tenemos que demostrar por qué estamos en donde vamos a estar, ¿verdad? Pregunta ya sea Sudamericana como Libertadores, ¿verdad? Presidente, de gran campaña Alfaro, el mediocampista argentino que llegó este año también. Él va a continuar, hay sondeos, hay jugador nuestro, hemos adquirido y así mismo, campañón se pegó. Y te consulto, ¿hay preguntas de otros clubes por él, sondeos, ofertas? No, absolutamente. ¿Continúa en Nacional? Sí, claro, él tiene contrato con nosotros, hemos comprado el 50%, el 60% del pase de él. Presidente, y después de esta segunda situación del apagón, ¿qué sucedió? ¿Fue similar a lo del primer caso o es otro? No, es diferente, porque justamente subieron arriba y dice que tenemos ahí las llaves termomagnéticas también arriba, ¿verdad? Y ahí fallaron 2 llaves, creo que estuvieron ahí arriba, pero gracias a Dios se solucionó. Bueno, para cerrar porque los generadores funcionaban a la perfección, los 2 generadores que tenemos estaban trabajando perfectamente. Para cerrar la charla, Juan Carlos, dice el arquitecto Dragoto de Libertad, totalmente de acuerdo con Galeano. Asimismo, ¿hasta cuándo? Pregunta. Yo le pongo, no entiendo, responde arquitecto Dragoto. Y siempre solo Olimpia y Cerro para ustedes. Siempre te dije, dice el arquitecto Dragoto, Juan Carlos. Y vos me decís, bueno, para nosotros Cerro y Olimpia, Cerro nomás. Sí, no, yo le respeto a todos, así que son posiciones y... pero esa preferencia nacional es terrible. Ese es el concepto que se tiene, Arturo, con todo el respeto, ¿verdad? Sí, está bien, pero esa preferencia nacional es terrible, pesada. Sí, pesada. Con Roque a la cabeza, bravo. Una vez vino una señora, Juan Carlos, yo estaba en la cabina hasta ahora, ojalá mejoren la cabina, porque son muy pequeñas y el estadio es enorme, lindo, pero pueden mejorar la cabina también. Sí, la señora ahí abajo. Y vino una señora a Francisco también, una señora, y me dijo, ya tenía sus años, y me dijo, ¿por qué usted le odia a Nacional? Yo le dije, señora, usted me puede decir por qué soy injusto si quiere. Sí, pero voy a terminar, Juan Carlos, la historia, o querés que quede ahí nomás. No, sí, contaje. Bien, señora, viene, se sienta, está con su marido. Te escucho y sabe cómo terminó el partido. Muchas cosas. Hola. ¿Qué, Juan Carlos, dijiste? No, y que me hace recordar de muchas cosas de antes, digo, así que... De antes. Es importante. En la época del recanate. Y la señora estaba abajo con el marido. Yo pensé que ya se fue. Y el marido miraba. ¿Sabe cuánto le goleó Nacional a Olimpia?
ese partido. Creo que fue 4-0, 4-1, ¿te acuerdas? O 4-1. Sí. Acá en el Estadio Defensores, acá en el Arsenio Rico, pues. Sí. Cuando quise salir, esa señora se volvió más de lo que estaba, ¿me entendés? Saludo a la señora, si está escuchando, o al marido. Ha sido un gusto, Juan Carlos. Bueno, dale. Y saluda a la familia, Juan Carlos. Gracias, Arturo. Saluda a todos los muchachos ahí y decirle al compañero que se tranquilice. Son cosas del fútbol. Así mismo. Chao, Juan Carlos. Chao. ¿Qué tal, ingeniero? Bien, tranquilo, escuchando el quilombo que está armando. ¿Es el ingeniero Ciotti? Sí. No. Ingeniero Ciotti. Yo quiero que se espere Arturo esta mañana. No podemos esperar. Ángel, ¿cómo te va? Espera un ratito, por whatsappeando, Ángel. ¿Verdad que estamos con Ángel Romero whatsappeando? ¿Cómo está, Ángel? Todo muy bien. Son de los partidos. ¿Cómo andás? Bien, Ángel, bien con Ángel Romero. La victoria ayer ante Vasco 4-2, 2 goles tuyos, mucha repercusión con relación a esto y uno se siente bien sabiendo que está haciendo un gol y jugador paraguayo, jugando en Corinthians. Contanos, Ángel, contanos tu momento. Bueno, feliz por el momento, ¿no? que estoy viviendo de vuelta aquí en el club. Trabajé mucho para poder tener esta continuidad y bueno, hoy se me está dando con la llegada del nuevo entrenador, así que tratando de aprovechar los minutos y como te digo, gracias a Dios están llegando los goles también. El tema del fútbol brasileño es muy competitivo, ¿no? Partido y partido, ahí la cosa es muy difícil. Sí. Si bien para ambos sectores, digamos, para títulos y también para descenso, yo creo que están complicados, todos están en la lucha, así que son 6 equipos que pueden salir campeón, también son 6-7 equipos que están ahí peleando para no descender, así que es muy competitiva. Hoy más que nada por el tema de que son clubes muy importantes. Este brasilero se caracterizó por tener equipos de primer nivel, así que es muy competitivo. Nosotros tratamos de hacer lo nuestro en un año atípico del club. Nosotros tuvimos mucha dificultad desde el comienzo de año, muchos cambios de entrenadores, también una elección dentro del club de presidente en el medio, así que estamos haciendo todo lo posible para poder terminar de la mejor manera como se merece esta institución. Y que el saludo con Ramón Díaz, vos lo tuviste, él te tuvo como jugador selección nacional, situación muy difícil para Vasco, ahí con la relación con Ramón Díaz, Ángel. Sí, antes del partido pudimos ahí saludarnos con Emi también. Sí, la verdad que bueno, después de la derrota de ayer se le complicó un poco. Tienen 2 partidos difíciles ahora contra Gremio, contra Bragantino también, uno fuera, el otro de local, así que tienen que sumar estos partidos que le quedan para poder salvarse. Yo creo que de la llegada de Ramón, Vasco mejoró muchísimo, mejoró en lo anímico, en todo, así que tienen capacidad para poder salvarse. Un segundo con Ángel Romero. Sí, Ángel, te quería consultar recién, citabas la llegada del nuevo entrenador de Mano Meneses que te ayudó a volver a jugar. ¿Cómo fue ese momento? ¿Llegó Mano y hubo conversación para saber cómo estabas, por qué no venías jugando? Porque a partir de ahí como que se da una nueva etapa para vos en la titularidad y la confianza en Corinthians, Ángel. Buenas, ¿cómo estás? Sí, a Mano yo le conozco desde el 2014. Fue él que me trajo para acá, de Cerro Porteño. Y bueno, lo conozco, trabajé con él en ese tiempo. Y después siempre estuvimos en comunicación en los equipos donde él estuvo, siempre intentó llevarme, así que con él, con el cuerpo técnico también me llevo muy bien, confía mucho en mi trabajo, así que eso facilitó también cuando llegó acá en el Corinthians. Desde que llegó me estuvo hablando que recupere la confianza, que me iba a dar continuidad, y bueno, eso para un jugador es muy importante, la confianza de un entrenador, así que fue lo que me dio.
y me sirvió bastante para poder retomar esa confianza y la titularidad acá dentro del club. Y antes de este tiempo, Ángel, ¿pasaba más bien por una decisión de los entrenadores de no utilizarte mucho o había un tema físico de por medio contigo que te hacía no tener tantos minutos? Y ambas cosas, porque cuando llegué también, como estuve mucho tiempo parado, había terminado en México el campeonato en octubre, yo me presenté acá en enero. Entonces mucho tiempo sin jugar, también a la llegada justo me lesioné, me guincé el tobillo y entre recuperarme bien físicamente, también poniéndome bien, ya era mitad de año, ya estaba muy complicado de volver a jugar, así que todo, por eso digo ambas cosas, porque también en lo físico no estaba 100% y después cuando estuve también esperé mi momento, era decisión del entrenador que estaba en ese momento, así que como dije, a la llegada de Mano, como ya me conoce, confía en mi trabajo también, fue más fácil y puedo terminar esta recta final del campeonato de titular. Perfecto. Francisco López. Ángel, te quería consultar cómo viviste un poquito estando fuera el tema de la selección. Supongo que se sufre más o igual por la falta de resultados y también si de repente el nuevo cuerpo técnico de la selección se puso en contacto contigo, te preguntó cómo estabas o te hicieron algún tipo de seguimiento. Bueno, de afuera obviamente se sufre más, ¿no? Es muy difícil vivirlo de afuera por los nervios. Uno quiere que le vaya siempre bien a nuestra selección. Así que nada, seguir confiando, falta mucho, yo creo que si bien se perdieron puntos importantes dentro de casa, de local, pero un clasificatorio diferente, hay más puesto de poder clasificar, así que hay que seguir teniendo fe, hay que seguir confiando en el cuerpo técnico, en los jugadores. Y bueno, en adelante hay partidos importantes, claves, en donde será fundamental poder sacar los puntos para poder seguir en la lucha de poder clasificar el próximo mundial. ¿Y se comunicó? Y no, con el entrenador no tuve la posibilidad todavía de hablar, pero yo estoy haciendo lo mío, mi trabajo, siempre trato de hacer mi trabajo en donde estoy jugando para poder ser llamado nuevamente, obviamente. ¿Extrañas estar? ¿Cómo? Si extrañas estar, digo. No, cualquier jugador obviamente desea estar, ¿no?, en la selección. Es el sueño de todos. A mí me tocó estar un tiempo, así que lo disfruté bastante y obvio, siempre uno quiere participar, quiere ayudar, también por eso fue mi decisión de poder estar cerca de la selección, de volver a Corinthians de México, así que bueno, trataré de trabajar, de seguir entrenando acá en el club, de que me vaya bien para ver si algún día vuelvo, pero como te digo, yo voy a hacer lo mío, trataré de hacer mi trabajo para ser llamado nuevamente. La última pregunta para vos, Ángel. Ángel, el tema que hubo un acercamiento a Sport Colombia para gerenciar, ¿se diluyó? ¿Existió la posibilidad de los Romero? Sí, la verdad que sí, por el cariño que le tenemos al club, ¿no? Ahí con mi familia, somos fernandinos, nacimos ahí prácticamente cerca del club. Pero como decimos, ahora se diluyó un poco, pararon las conversaciones con ellos, con los directivos, y veremos a ver qué pasa el año que viene, si bien falta mucho todavía para el comienzo, pero como decimos, todavía no hay nada definido. No hay, pero existe la posibilidad, Ángel, ¿no?, de los Romero. Sí, como te digo, por el cariño que le tenemos al club, por la familia y también que queremos que le vaya bien al club, de poder ayudar. Si bien nosotros estando no dentro, siempre ayudamos en lo que nos toca ahí dentro de la institución, tratamos
que le vaya bien. Nos puso muy contentos ahora que subieron de categoría, están en la primera vez ahora y bueno, ojalá que sigan escalando porque el club se merece estar en la primera división del fútbol paraguayo. Ángel, muchísimas gracias por este tiempo. Saludos a la familia. Gracias, Ángel, muy amable. Gracias. Arturo, un abrazo grande, bendiciones. Igualmente a vos. Ángel Romero, jugador de Corinthians. Asado y Fútbol Álamos, porque si es fino es Álamos, distribuye y representa frutos de los Andes. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al WhatsApp 0976-10-10-10-10. Avanza siempre con Kenton, Chacomer, respaldo total. Recupera el aceite hombre nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Redes sociales @recuperalpy. Recupera el aceite hombre de venta libre en farmacia calidad Papasa. A todo ponele pistón y mantenimiento de moto, auto, camión o tractor. Líquido para radiador verde o rojo, Bistoni de punta a punta. Pedidos al 0983 11 9720. Conoce más en bistoni.com.py. Enseguida porcentaje, fueron a Brasil los dos. Sí, Derlis González y Saúl Salcedo. Sí, y el que lo va a atender es un paraguayo. Muy respetado en Brasil. ¿En el Ciro Irones? Yo creo que sí. Las cosas cambian para mejorar, como el Machetazo, que ahora se llama El Ahorrazo, tu nuevo supermercado mayorista en San Lorenzo, Julia Miranda, Cueto y General Caballero. El Machetazo ahora es El Ahorrazo renovado con precios increíbles. Resulta Gerardo. Sí, Gerardo, con Federico. Llegó el yogur con cereales La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py y protege lo que más te importa. El Sol Seguro siempre te acompaña. 13-15. Carga en Energy, más de 80 estaciones de servicios a nivel país. Disfruta de la calidad de sus combustibles y la excelente atención en servicios. Somos Energy, energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía de calidad al precio justo. Control te recuerda la importancia de cuidarte. Existen mitos que pueden perjudicar la salud de los hombres. Consulta a médico de manera regular. Es fundamental para mantener una buena salud y prevenir problemas más graves en el futuro. Noviembre Azul con Control. Vamos con el porcentaje. Voy a cobrarte lo tuyo. Sí. Y creo que me miras. No. Ah, bueno. Hace tus sueños realidad en San Justo Hierros. Tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas. San Justo Hierros, acceso sur, casi perpetuo socorro. En redes sociales San Justo Hierros. ¿Ya cobró Pancho? Ya pagó. ¿Y por qué, veo? ¿Qué? Otra cosa, ¿qué pasó con el equipo de fútbol que ayer fueron vapuleados? Van a ser toditos sumariados. Ligaron 3 y pudieron terminar 5-0. Jugamos contra equipo atlético zoológico, ¿verdad? ¿Por qué? Lleno de mono estaba ese equipo contra el que perdimos. No tiene nada que ver eso. Perdieron por goleadas. Hace rato que fueron en la piel por goleada. No, ya perdí. ¿Ya perdieron? Sí, ¿Y por qué no hicieron saber? No, sí, mucho perdimos. ¿Y después quién da la cara? Perdemos mucho más de lo que ganamos. Así luego, con razón que guardan silencio, ahora entiendo. Fleming Sistema Prepago, usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Llámenos al 729-6060 Fleming. Lo que pasa es que el equipo le falta incentivo, Arturo. Pero yo quiero decir solamente un último comentario. Hay que saber ganar y hay que saber perder. Exactamente. Siempre. Hoy, mañana y por siempre. Pero perdieron por saber ganar, saber perder. No hay que boquear. Y Pucú, ¿cómo no le parece a José Lesme, será? ¿Cómo no le parece a José Lesme? Yo me fui a la cancha, llevé la guitarra, no la guitarra de instrumento, la guitarra. Y me dice José Lesme, yo no toco dinero. Cruz Sajonia, no toco dinero. Después del título vamos a recibir el premio. Seguro que le conviene Seguros Chaco, Mariscal López, Casi Coronel Cabrera, teléfono 605-600, seguro que le conviene Seguros Chaco. 1000 empeños, venta de arreglos, joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización, Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción, 1000 empeños. Bueno. Centro de Materiales Santa Rosa, venta de materiales de construcción en general. Ferretería, todo para el profesional, Ruta Coronel Franco, Río Primavera, Concepción. Llegó Jubero. Retornó Jubero, vio 4 partidos en la Argentina y tal cual como estaba, deja la posibilidad del norte, pretemporada en la Argentina. Penalti, la mejor pelota del mundo, fútbol de campo y futsal FIFA es la más vendida en Brasil. Y yo creo que Buenos Aires. ¿Y dónde vaya Buenos Aires? ¿Sabe por qué? Porque todo el equipo de Buenos Aires en enero casi no están en Buenos Aires, van a la costa. ¿Y entonces dónde va a la costa? Y por lo general hacen ahí en lo que es Mar del Plata. Pero por eso se habrá interiorizado bien. Claro. Regalamos 20 aguinaldos de 5 millones cada uno. Participás con tus compras desde 60.000 guaraníes y generás doble cupón con productos en promoción. Sorteo 2 y 30 de diciembre con Casa Clutter. Siempre salís ganando. Porque el propio Ernest Huelmo, cuando vino a Olimpia en el 79, o irá a la Leca, dijo: vamos a salir la pretemporada de Uruguay, en la playa, con la arena, con el mar.
Eso decía Hermes Huelvo, el preparador físico de Olimpia. ¿Salió? Pretemporada fuera. Los chorizos parrilleros Upisa traen una sorpresa para vos. Carga tu factura de compra en upisa.com.py. Participas del sorteo mensual de bicicletas, motos y más. El sorteo final, un viaje a Cancún y un Kia Picanto 0 kilómetro. Upisa, calidad desde su origen. ¿Para qué comprar si puede alquilar? Rentamag, una herramienta más en su obra, siempre cerca tuyo, acompañando tu progreso. Estamos en Luque, Ciudad del Este y Fernando de la Mora, teléfono 634-544. Rentamag, una herramienta más en su obra. Puede ser que Oscar Acosta tan irónico. Yo no lo vi a él así, pero voy a leer lo que hizo Oscar Acosta. No cuenten dónde vive López, seguro que ganó mucha plata y debe cuidarse. Oscar Acosta. Grupo Crisma, más de 25 años junto a vos, brindándote la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Probaste el pack Fortín, etiqueta negra con pomelo, el original etiqueta pomelore. Maridaje perfecto, tradicional, paraguayo, sabor único. La verdadera etiqueta negra pomelores de Fortín. ¿Perdimos sobre la hora? Bueno. Cosa del fútbol. Ahí está. Grandes palabras del número 23 que sabe de fútbol. Perdieron sobre la hora 9-0. Sanicer y Claucol se unen para potenciar la industria paraguaya y poder brindar los mejores materiales para la construcción. Elegimos calidad, elegimos lo mejor. Seguimos en redes sociales, @Sanicer y @Claucol Paraguay. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa o negocio. Infórmense al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. Por sus 63 años, Rumbos S.A. de Seguros tiene un regalo para vos, adquiriendo o renovando tu póliza de seguro de automóvil. Llevas una póliza seguro hogar por un año. Contacta al 021-449-488. Rumbos S.A. de Seguros, 63 años protegiendo tu futuro siempre. Con superprecios, contados y créditos que Electroban te ofrece, te esperamos en las 31 sucursales. Escríbenos al WhatsApp 021-519-3000. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Bueno, vamos con... Sí, vamos a hacer el asado en la casa de Germán. Sí, es que Germán... pero hay otra cosita. ¿Puede recibir? ¿Qué? Hay otra cosita antes, ¿no? ¿Me escucha? ¿Cómo? ¿Qué? No le voy a decir a ni que enderezará es lo que dijiste. ¿Y qué es lo que dije yo? Solo con la misión de ofertas en todos los locales de supermercados Stock y Stock Express. Que ningún dolor arruine tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues Quitadol. Grandes descuentos por tiempo limitado. Black Friday hasta mañana 30 de noviembre. Hasta 30% de descuento en lotes seleccionados. Entérate en redes sociales @EMSA Inmobiliaria. Facebook e Insta EMSA Inmobiliaria, contigo desde 1994. Cuando vos hablabas del técnico brasileño, él le trajo a Corinthians. Sí, Manu Menezes. Que lo llevó. Mira cómo influye el técnico en la recuperación de muchísimo. Sí. Mucho. Y ahí no está Matías Villasanti. Matías Rojas. Matías Rojas, sí que no jugó ayer. Pero ya no. Y del otro lado enfrentó ayer a, como decíamos, Ramón Díaz, Emiliano Díaz y Sebastián Ferreira entró en el segundo tiempo en el ataque del Vasco. En Shell bajaron los precios de sus combustibles hasta 900 guaraníes menos por litro. Salí a buscar una Shell ahora mismo. Carga Shell al mejor precio en las estaciones adheridas. Shell, el emblema preferido de todos los paraguayos. Activa personal y disfruta de 7 gigas, noches y llamadas ilimitadas, WhatsApp gratis y un saldo extra de 50.000 guaraníes. Conexión total con personal. En Universo Electrodomésticos Aire Tokio 12.000 BTU en 18, cuota de 230.000 guaraníes. Instalación incluida, la primera cuota con tu aguinaldo. Llámanos al 021-238-6600. Universo Electrodomésticos, tu vida al mejor estilo. Gerardo Ortiz vuelve a Sol. ¿Y por qué nos dice Oscar Acosta? Desligado del 11 Caldas, fue el último equipo, ¿verdad? Sí. ¿Y por qué bien nos dice eso Oscar vuelve Acosta? A Sol, Gerardo Ortiz. Oscar nunca dice nada. Él no sabe, no contesta. Bernardo Medina no seguiría. Los miércoles son de Farmacia Catedral porque llegaron los descuentos reales hasta 50% de descuento en todas las categorías con todas las formas de pago. Llámanos al 627-7000 en Farmacia Catedral. Amamos cuidarte. Para estas fiestas el recomendado especial es el Gran Pollo Pechugón. Viene con termómetro automático que indica que la cocción está en su punto. Encontrarlos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugón, el sabor que nos une desde siempre. Farmacia Catedral porque llegaron los descuentos reales hasta 50% de descuento en todas las categorías con todas las formas de pago. Llámanos al 627. Ese Oscar Acosta, pues le tengo a su lado ahí como central y nunca sabe nada. Ah, no me diga, qué bien. Yo le pregunté algo cuando la asamblea, mira, se va. And just like the guy's feet are too big for
Rompemos todo, premiamos la fidelidad de nuestros clientes sorteando una fabulosa Ford F-150 0 kilómetros. Además, 100 espectaculares premios. Con todas tus compras hasta el 31 de enero puedes ser el ganador. Lunes a sábados de 7:30 a 18 horas. Boyana y músicos del Chaco, la gente sabe. Era que el hermano de Gerardo dijo ese que iba por Colombia por ahí. Era difícil que volvía. Eso dijo. Que quedó libre ya era para venir por aquí. Pero dijo acá su hermano que prefería afuera y no acá. Que el representante del... Sí, pero dijo que si es por Gerardo quiere afuera. Aún quedando libre de 11 Lo que pasa es que el último tiempo casi no jugaba el noche casi. No, yo digo que... Por eso habrá querido regresar. Mitsubishi L200 Black, la pick-up construida para enfrentar cualquier desafío y cualquier terreno. Contado desde $41.990 de regalo, escritura gratis, mantenimiento por 30.000 kilómetros y kit de equipamiento. Entérate más en redes sociales @Mitsubishi Motors PY. Vamos con el porcentaje, Gustavito, ¿sí? Arrancamos con Guaireña. Trinidense local. Trinidense Guaireña. Trinidense Guaireña. Víctor Lillargo ya no está afuera. Como quieran. ¿Pero para qué se hace el porcentaje? Para saber quién desciende. En segundo lugar y para saber quién desciende. Sí, tenés razón. En verdad tenemos que cambiar, señor. Como es Guaireña que depende de sí, arrancar con Tacuarí. Porque puede que con el resultado de Guaireña ya le liquidamos a Tacuarí, entonces arrancamos por Tacuarí y después Guaireña. Libertad Tacuarí. Libertad Tacuarí. Muy bien, Libertad Tacuarí. Vamos a ver por la mesa. Vos que fue campeón de campeones, Libertad Tacuarí. 60-40. Te repito, ¿sabes? Libertad Tacuarí. 60-40. Quiere decir que para vos desciende Tacuarí. Víctor Liliano. 60-40. Para vos desciende Tacuarí. Sí. No entiendo más porque niño. Para mí 50-50. Empate. También desciende Tacuarí. Pero está bien, pero no pierde. Sí. Para vos, Germán Capón. 50-50. Empate. ¿Y ahora qué partido, niño? El de Trinidense Guaireña. Acordando que 3 titulares, Francisco, Sí, no juegan, no no arrancan. No asegurar. Y que Libertad pone más alternativo. Sí. Echa la Ernesto Caballero, titular. Bueno, Trinidense Guaireña. Trinidense Guaireña. Germán Capa. 50-50. Empate, Víctor Villalba. 40-60. Gana Guaireña. Gana Guaireña. Al Trinidense. Sí. Y vos, niño. A mí será 50-50. Empate, ¿y Francisco? 50-50. Empate. Empate. Damián. ¿Qué piensa Damián hasta ahora? Están haciendo el... Me viene a impresionar, pero si ¿para qué hora el partido? 7:30. Y ella está acá para pensar la cancha. Sí. Estas son las cosas. Vaya a pensar la famosa línea de cal. Ahí está también así, lleva todo el equipo, me impresiona. Se va al estadio ahora. En Asismed luchamos contra el cáncer de próstata, por eso siendo beneficiario de Asismed puedes realizarte chequeos regulares en el Centro Urológico La Costa Artigas. Entérate más contactando al 021-217-1717. Redes @Asismed.py. Si se llega a salvar Tacuarí, lo ponemos a Vinicius como técnico de la temporada, más o menos va a ser. Mira, Cameliano pasó una situación similar, que dependía, y después fue campeón de la Copa Paraguay. Se salvó en la última y de fecha. la Supercopa. Sí, de la Supercopa el año siguiente. Pero ya ahora, con otro entrenador. Pero ahora es muy difícil, ¿verdad? Lo de Tacuarí. Y no depende de sí mismo, pero tiene que ganar y esperar. Claro, tiene que ganar y esperar. En Petrobras bajaron los precios de las natas y diésel menos 900 guaraníes en estaciones adheridas para que puedas llenar el tanque de calidad internacional al mejor precio. Más info en estaciones Petrobras PY. 1326. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes. 2 locales, Casa Central, Eusebio Ayala, Casi RI 2 de Mayo, Asunción. Y Lambaré, Avenida Cacique Lambaré, Casi Panchito López. Teléfono 607-731 y WhatsApp 091-543-543. Wilmar SRL. Que Tacuarí ya le ganó a Libertad. Sí, pero ya no depende, pues depende del otro resultado. No, sí, pero ganarle puede ganar. Sí. Ferropar S.A. 42 años ayudándote a realizar tus proyectos con garantía y calidad, llegando a todos los puntos del país. Síguenos en Facebook e Instagram como Ferropar S.A. El WhatsApp ahí, ¿qué número tiene? 0971-1080-10. 0971-1080-10. Ahora puedes hacer que llueva dinero. Apostala te invita a disfrutar todos los deportes poniéndote un extra de motivación. Ingresa a www.apostar.la. Con el préstamo Vivienda de Banco puedes obtener la casa de tus sueños, refaccionar espacios y construir el quincho que tanto querías. Consulta al 021-325-5000 Banco Bumba.
banco para todos. Me hace acordar de nuestro gran amigo Crispo Lovera León, a 8 horas antes ya estaba en la cancha, Crispo Lovera. Decí Bienestar y Certeza Exigín Paco, más de 40 años llevando energía al país. Tus electrodomésticos deben ser Jan, la marca que quiere la gente. Encontrarlos en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa, distribuye Globo 1328. Papa Oli Bar, Trattoria te espera con gustos exquisitos para vos. Tenés mollejas doradas, empanadas de morcilla, ensaladas César y mucho más. Papa Oli Bar y Trattoria te espera en Celsa Esperati, bomberos voluntarios. En Instagram, @papaolipy. A lo mejor 2 horas antes llegar que 1 minuto después. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de BH laminados con carpintería en aluminio para fachadas, barandas y aberturas en obras corporativas, comerciales y residenciales. Llámanos al 450310. Crystal House, más de 50 años cristalizando sueños. Frases de colección. Primeira coisa, se minha carreira, minha vida é pautada por que eu acho e faço por. Estou acá haciendo com prazer e este grande desafio. Para mim é grande desafio e eu faço a hora com amor. Então, isso não há preço que se pague. Toda a minha carreira. Eu estive em Fluminense, era dos 3 mais bem pagos do Brasil como coordenador técnico, e eu saí para Ituano, uma equipe muito pequena. Então, minha vida não é pautada por dinheiro. Esse desafio para mim é muito interessante, por vários e vários aspectos. E eu me sinto, como próximo também a Breno, na obrigação de não ajudar. Ninguém ajuda ninguém, mas compartilhar esse momento para sacarmos Taquari dessa situação incômoda. Frases de colección. Vinicius. Pino Leche limpia, desinfecta y perfuma con su sello de calidad de exportación. Refuerza la higiene y desinfección de tu hogar en este verano, perfumando tus espacios con tus aromas favoritos. Paraguay sin influenza. Pino Leche limpia, desinfecta y perfuma. 13:30. Mega Farming llegó a Punto Farma todos los miércoles. Disfruta de esta super promo, hasta 50% de descuento en productos seleccionados de cuidado personal y más. Porque en Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y además tu economía. Ese que WhatsApp hizo, ¿qué número es? 0971-108010. ¿Qué dice? Buenas tardes, comandante, y a los panelistas de la mesa. Catubio ya irá a la leca para preguntarle a los panelistas. Vos vas a saber, comandante, pero yo no. Puede ser que sepan a quién se le decía la zurda de Moro. No saben, Helio. Peleaba con el Nino. ¿Qué esa es la respuesta? Y bueno. ¿Quieres ser afiliado en la Caja Mutual? Afiliate online desde cualquier parte del país. Hoy estás a un clic de distancia. Ingresa a nuestra web cmsp.org.py. Llámanos al 218-4000. Aprovecha y afiliate online. Crispín Rafael Versa. Si sos socio de la Universitaria y aseguras lo que más te importa con Panal Seguros, tenés la posibilidad de ganar fabulosos premios. Adquirí o renová tu póliza de seguro para acumular cupones y participar. Bases y condiciones en panalseguros.com.py. Elena Rubén Cerro y Crispín Rafael Versa en Olimpia. Rubiloc te da protección porque es la empresa de alarmas que te permitirá tener protegido lo más valioso aunque no estés en tu casa. Sistemas de monitoreo, cámaras y rastreos. Rubiloc, alarmas estés donde estés. Más información al 0982 23 23 23. El regueto de la Goto Versa pone. Ya se hacía aplauso de él. Están todos los arquitectos de la Goto. Arturo, no le va a ganar Libertad a Tacuarí. Decina eso. ¿Por qué tengo que decir lo que vos querés que diga? No entiendo. En la ciudad de Villeta contamos con zona residencial, servicios básicos en Puerto, calles principales empedradas con salida, rutas importantes, Nueva Italia, acceso sur. Contacta al 021-443-600, la loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Es por Tacuarí, pero lo que vos decís es cuando yo le dije a los muchachos que Argentina no le iba a ganar a Uruguay, dije 2 o 3 días antes del partido, y que Argentina no iba a perder con Brasil, porque acá hay un... Y así se dio. No le va a ganar Argentina a Uruguay mañana. ¿Por qué me miran así? No es expresión de deseo. No, Argentina no le va a ganar a Uruguay. ¿Y cómo va a salir? Lo que yo digo que no le gana. Lo único más que Brasil no le gana a Argentina. No le va a ganar a Argentina. No le va a ganar a Argentina. No le va a ganar a Argentina a Uruguay mañana. Lo único más que Brasil no le gana a Argentina. No le va a ganar a Argentina. Ya está bien, ya valema. Lunes 8 de mayo Tacuarí le ganó 3-0 a Libertad. En la fecha 17 de la apertura.
en Villaliza. Y eso dijo Germán. Pero vos no dijiste el resultado, ¿verdad? No, dije que le había ganado con Iván Almeida. Sí, pero no era Iván la entrega Almeida. de título ahí. Sí, hoy hay premiación. sí. Y el viernes para el vicecampeón de Cerro Porteño. Dice Jorge Casal, la goleada de Chile. Entendió Gustavito. Y porque hoy es la entrega de título. Reitero, hoy es la entrega de título a Libertad. Bueno. Prueba con el pegamento perfecto para calzados deportivos. Pedilo en la ferretería o supermercado cercano. Conseguilo al por mayor en Proven CCA llamando al 0983459-139 en proven.com.py. ¿No nos dan bola por el WhatsApp? Sí. Que no nos den bola, no hay problema. No hay problema. Pásate de emoción tampoco. Pásate de Salud Protegida y obtener beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Reconocemos tu antigüedad, 10% de descuento en las cuotas. Comunicate al 319-0000. Salud Protegida. Comandante, buenas tardes. Gustavito, vos sabés que estoy interesado en comprar una pechera. ¿Vos no me podés recomendar algún vendedor, por favor? Ah, la puta, qué pesado. Los partidos que vio Jubero, el sábado Vélez 3 Colón 1. Después vio River Instituto 0-0. Después Jubero vio Newell's Defensa y Justicia 3-0 para Newell's. Y ayer vio Barracas 1, Argentinos Junior 1. Fueron los 4 partidos que vio el gerente de Cerro Jubero. ¡Miedo! ¡Mete la pechera! ¡Miedo! ¿Y cómo en inglés el nombre de la pechera? Eso es lo que quiere el oyente, veo. Sí, bueno. quiere la promoción de la pechera. Lactolanda tiene ese sabor delicioso único en todos sus productos, leche entera, descremada y semidescremada y las riquísimas leches funcionales. Lactolanda, el lácteo número 1, el más preferido y consumido del país, la salud de cada día. 1334. Llegó a Paraguay el primer y único centro de rehabilitación neurológica del país, CIRA. Cuenta con programas de tratamientos intensivos e integrales. Accede a una evaluación sin costo al 288-7555, CIRA Paraguay. Era más rápido, Gustavito, que está burguesado, ¿está? No soy yo, dice. Ah, ya entendí. Ahora BNF es más digital, seguro y accesible. Te presentamos nuestra nueva banca web y la nueva versión de nuestra billetera electrónica Virú. Accede y gana tiempo para vos. Más información en bnf.com.py. En el partido de ayer metió un gol Gabriel Ábalos para Argentinos Juniors, partido que observó contra Barracas. Contra Barracas. Otro audio. Comandante, yo no sé quién era la zurda de oro, pero sé quién fue el mejor zurdo. Fernando Armindo Lugo Méndez. ¿Tenés asado con amigos o estás armando la previa al partido? Entonces en tu parrilla no puede faltar el delicioso pan de Acomezani. Pruébalo en sus 3 variedades: tradicional, picante, calabresa. Pan de Acomezani, la combinación perfecta para tus asados. Arturo, cierto, ella abuela, no cucuete. Santa Elena nos inspira que juntos recuperemos la confianza y nada mejor que acompañarte en esos momentos como reuniones en familia, fútbol y asado. Mucho mejor si es con Santa Elena, el vino que nos reúne desde 1942. Con más de 30 años en el mercado, Class Motors te ofrece las mejores opciones de autos importados directamente de Japón y Corea. Avenida Eusebio Ayala 4623. Class Motors, una decisión inteligente. Otro audio. Hola, comandante. Ya que está terminando el campeonato, queremos saber los seguidores de Gustavito si se incorpora a la mesa el próximo campeonato. Está el comité cierto. El comité ejecutivo. Ah, cierto. Siempre estudia. El comité. Damián, ¿qué piensa acá mi hijo? El partido. Ya está, sí, ya entendí, preparando todo el equipo. 19:30 y él ya prepara. ¿Qué hora es ahora? 13:36. Nuestro técnico operador en cancha me quiere 6 impresionar. horas antes. 6 horas, extraordinario. Llegó Buller, la nueva marca de motos que te permite ir más lejos o más rápido para verdaderamente sentir el poder en tus manos y así disfrutar del viaje tanto como al destino. Motos Buller, el poder de tu pasión. Si lo escuchaste en fútbol a lo grande, comenzá a dudar. Si no lo escuchaste en fútbol a lo grande, comenzá a dudar. ¿Qué pio casi hay? Eso no me hace acordar a Aquino, el árbitro. Ubaldo cuando le prohibió a los árbitros escuchar el programa. ¿Y por qué le dijeron? Le dijo Ubaldo Aquino porque el fútbol es el programa casi hay. No tienen que escuchar. Aprovecha todo el año este beneficio, 25% de descuento todos los sábados y domingos en locales adheridos con tarjetas de crédito Visa y Mastercard Visión más digitales, más humanos. ¿Qué tal, Arturo, traducina por lo que dijo Vinicio. Traducina por qué fue lo que dijo Arturo. En portugués, ¿verdad? Sí, en otro momento. Atención, a pedido del público extendemos el Black Friday, hasta 70% de descuento en todos los productos por todo noviembre. Comprando podés ganar la promo de 2.000 millones en premios. Llámanos al 519-4000. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Você está con motivación, sound.
Tú, Tito. Comandante Guay es de primera. Soy Pablo Florenciano del Aula Arsenio Diego. Proba nueva Rexona Men, sentite fresco y seco al instante con su máxima protección de 72 horas contra el sudor y el mal olor. La pasión te mueve, Rexona te protege. En Ciopar, comprando desde 200.000 guaraníes en todas nuestras sucursales, te llevas cupones para participar del sorteo de fin de año. Seguinos en Facebook e Instagram. Ciopar, 50 años. Hola, comandante. Ya que está terminando el campeonato, queremos saber los seguidores. Volvió a enviar el mismo audio, Gustavito. Misteriosamente se duplicó. Yo no resuelvo nada, resuelve el comité. De un solo miembro. Ah, él sí, va a estar instalado en la mesa. Pero él reenvía. Sospechoso fue lo que acaba de pasar. Él reenvía. Yo no resuelvo. Me sorprendió el mismo audio. Otro. Che, Arturo. ¿Cómo pioche? ¿Estás cansado de que el calor te derrita literalmente con el aire acondicionador Tokio? Pasas al fresco paraíso en segundos. Sálvate ya con el acondicionador de aire Tokio Extend Ionic. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades que hace que nuestra universidad sea única. Es la universidad privada de mayor inversión en investigación, 45.000 atenciones médicas al año. Inscríbete al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. Otro audio. Sinceramente se extraña el bloque de Gustavito por las tardes, comandante. Bloque, primero cierto, que no tiene bloque. Ya me enteré que tienen en el extra. Rajo yo de acá y lo primero que hace Gustavito se da la vuelta y hace el extra. En Paraguay el tiempo puede cambiar mucho. Tu batería Barta te acompaña en todas las situaciones. Baterías Barta con mayor fuerza de arranque y tecnología Powertrain para mayor duración. Encontrarlas en las mejores casas de baterías del mundo. Yo elijo Baterías Barta, un golazo. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regalamos a esa persona especial. Ingresa a bmyflores.com. Regalamos BMY. Clansol de Lasca, una cápsula al día y tenés bienestar las 24 horas, apto para celíacos. Volvé a sentirte bien con Clansol de Laboratorios Lasca, nuestra calidad, su seguridad.